tú puedes convertir cualquier necesidad en un derecho. Tenemos derecho a que no nos impidan. Tenemos derecho al empleo, tenemos derecho a que no nos impidan tener un empleo, pero no a que nos suministre un tercero a su coste una vivienda o un empleo. Bueno, ¿qué quieres? Que yo te la regale. Realmente lo que quieren convertir es a la totalidad de la población en independientes. Trabajo en español que viene del tripalium, que era una máquina de tortura. Vale lo mismo el voto de una persona que contribuye al sostenimiento del Estado que de una persona que pasa de todo. Sí, hay dos partes que no se reconocen a sí mismas y que no están dispuestas a llegar a un acuerdo de paz satisfactorio para ambas partes. Recordemos que Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque consiguió reunir los votos adecuados en la Cámara Baja, que los hay desde los de su partido, los de Sumar, hasta Carles Puigdemont. De hecho, Trump, el apellido familiar es Trump. Se lo cambiaron porque, claro, sonaba demasiado alemán. Sánchez solo se irá si pierde la mayoría de las Cortes, es decir, si le hacen, si hay una mayoría contraria que desaparezca. Una de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez y su entorno es retirar casi la naturaleza de ciudadanía a la oposición y a los opositores. Es decir, les ha sacado del juego político. No se pacta nada con ellos, no se acuerda nada con ellos, se les ha demonizado. La libertad, que en sus etapas iniciales llama a la insumisión, madura como sentimiento de goce ante ella misma. Hola emboscados, ¿cómo estáis? Hoy inauguramos el primer podcast de la emboscadura. Lo hacemos por una razón, y es que Fernando nos lo sugirió la última vez que estuvo aquí y luego lo preguntó entre su gente, y la gente se ha mostrado muy favorable a que hagamos un espacio de libertad y que traigamos a gente interesante donde debatamos sobre temas de actualidad, pero también temas personales, historias de superación, y aprendamos todos un poco, ¿no?, de ese binomio que es la libertad y la responsabilidad, que era un poco la seña escotadiana primordial, o no. ¿No lo ves tú? Bueno, sí, tanto la libertad como la responsabilidad son O constantes. sea, decía que no valía de nada la libertad si no hay responsabilidad. Es que una cosa tiene que venir acompañada de la otra. Libertad sin responsabilidad es absurdo y además es suicida. Totalmente, sí, sí. Es una cosa que cuando se pide libertad tienes que ser responsable de tus actos. Es decir, que el mundo no nos debe nada, en una palabra. Exactamente. Sabes que tenemos de un tiempo a esta parte a una buena parte del espectro político exigiendo unos derechos, y así los denominan, que van mucho más allá del derecho a la vida, en el que quieren que se nos satisfagan. Sí, que sí, se sí. nos satisfagan. Pequeñas, las necesidades son infinitas, como dice mi ley, ¿no? Pero... Claro, tú puedes convertir cualquier necesidad en un derecho, que es lo que ha Exacto. hecho, pues, por ejemplo, qué sé yo, con el caso de la vivienda, y que tenemos derecho a la vivienda, está de moda. Es que va a ser la Tenemos leche. derecho a que no nos impidan tener una vivienda. Tenemos derecho al empleo, tenemos derecho a que no nos impidan tener un empleo, pero no a que nos suministren un tercero a su coste una vivienda o un empleo. Eso nos lo tenemos, Exacto, que, claro. nos lo tenemos que procurar por nosotros Cuando mismos. esté la por nuestro trabajo. Constitución, yo lo leí y claro, no está puesto para pie de la letra. O sea, el Estado no te va a regalar una vivienda, no te va a Claro, regalar... pero se equivoco. Hay los padres educación, de sí. los padres de la Constitución cometieron un error, Sí. y es establecer un derecho sin establecer bien quién lo iba a satisfacer. Claro. Es decir, dicen los españoles tienen derecho a la Una sanidad vivienda universal. digna. Sanidad universal o educación gratuita y para todos. Sí. Vale, correcto, y lo satisface. Es decir, Sí, ahí todos sí. los niños en España están escolarizados, quien quiere ir a la universidad puede ir a la universidad, y además sin tener que pagar más allá de las tasas. Es decir, que esos dos derechos, el de la educación y el de la sanidad, sí el Estado articuló la manera de resolverlos, pero no el de la vivienda. Porque supondría que el Estado se convirtiese en el principal y casi único propietario de viviendas del país. La gran y por las inmobiliaria. proporciones. Claro, habría un problema ahí. Mucha gente querría vivir aquí donde estamos nosotros, al lado del Hotel Atlántico, en la Gran Vía, lo podéis ver. Cerca de Diana la Cazadora, ¿no? Que- Claro, y pocos querrían vivir, pues no lo sé, en las 3.000 viviendas de Sevilla, ¿no? Ya. ¿Quién adjudica esa vivienda? ¿Un funcionario? Bueno, eso era lo que se hacía en la Unión Soviética. Sí. La gente esperaba y al final le terminaban dando. No, mira, en la soviética sí que había cierto derecho a la vivienda. No, había un Ejecutivo, Había claro. un derecho a la vivienda y efectivamente al Estado correspondía facilitarse la vivienda. Sí, sí. Pero
No te decían ni cómo iba a ser ni cuándo iba a ser. Exacto. Pues este fue el problema. Ni te daban el derecho de propiedad tampoco. No, porque eso lo que eran países comunistas. Era del Pero Estado. en el caso de la Constitución del 78 tenemos ese problema. Es decir, se contempló un derecho, pero no el modo de satisfacerlo. Se lo podían haber ahorrado. Sí, totalmente. Ellos hablaban de derechos de segunda generación y tal. Y los derechos o los ejerces de manera autónoma. En el caso del derecho a la vida, tú no vives a costa de los demás. Es decir, vives por ti mismo. Los seres humanos somos autónomos. Sí. Para yo vivir no necesito hacerlo a tu costa. Tú no me tienes que hacer una transfusión de sangre todos los días. ¿no? También es un poco ambiguo, lo tienes derecho a la vida, ¿no? Es como que y los que no han nacido están jodidos. Bueno, claro, te crea otro problema. Otro problema. Te porque- crea otro problema. Tenemos derecho a la vida, claro, pero ¿dónde empieza la vida? Ahí nos meteríamos ya la cuestión del aborto. Sí, son Empieza cosas con la abstractas que no se pueden tomar al pie de la letra. Y yo me acuerdo que hubo una sentada hace tiempo ya en Cibeles, al poco de ellos firman mi hipoteca. Y exigían esto, exigían vivienda gratis y libre, ¿no? Y tú decías, joder, o sea, lo que me cuesta a mí la hipoteca y tal, y esta gente lo reclama gratuitamente. Y el otro día han amenazado con hacer un impago general, o sea, esto puede ser muy Bueno, chungo pero es que como no es se encuentren activo. soluciones. Tú sabes que yo soy perroflautólogo. Sí. Entonces yo tengo un archivo mental y documental. Archivo, también. ¿no? Una parte de ese archivo está en mi canal de YouTube. Yo recuerdo una manifestación, te estoy hablando del año quizá 2006, quizá 2007, no lo sé, todavía estábamos en plena burbuja inmobiliaria, en el que Miguel Urbán, que luego sería diputado de Podemos, es más, le recuerdo vivamente. Un En esa manifestación, anticapitalista. un anticapitalista, en una manifestación, creo que era en la calle de Alcalá, la parte final, antes de llegar a la Puerta del Sol, que iban tomando una batucada y decían, ¿qué pasa que no tenemos casa? Es que era esa misma manifestación la que yo Lo digo. recuerdo a la es esa- perfección, estoy hablando de algo que sucedió hace 20 años o casi 20 años. Y ahora yo lo primero que pensé, yo era mucho más joven que ahora y por lo tanto menos sabio, menos prudente y más inexperto, yo me dieron ganas de decirle, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que yo te la regale? Claro. Se sentaron, ¿no? Cibeles, todos también. Es que yo creo que es la Eso, misma manifestación. claro, hacían acampadas y estas cosas. Estamos siempre exactamente en las mismas y es, no tengo casa, vale, es un problema. ¿Quieres tenerla? Bien, procúratela. Exacto. Es como yo tengo hambre, todos tenemos necesidades de comer. Bien, yo puedo tener hambre y me tengo que procurar la comida. Es perverso también la posibilidad de que el Estado controle en tu domicilio. Vamos a ser totalmente una locura. A ver, en el caso de gente que, como el caso de la Sí, comida, gente excluida. si ¿vale? venía ahora de casa y he pasado por delante del Cine Ideal, donde hay al lado pues Un hospicio. una especie de hospicio, un antiguo hospicio de hecho, que ahora entrega comida a necesitados. Bueno, hay que hacer unas Hay colas. siempre una cola de padre muy señor mío por las mañanas. Justo a esta hora pues yo venía y lo he visto y había una cola que bajaba por toda la calle Doctor Corteza. Bien, en este caso era gente que lo necesita, estaba hablando a la iglesia, ¿eh? Porque eso es- Caritas. Eso era de Caritas. Bueno, yo puedo entender que alguien que realmente lo necesita, de manera puntual, se le ayude. Lo mismo con la vivienda. Porque dicen, ¿debería haber vivienda social? Bueno, pues para ciertas situaciones muy Sí, puntuales sí, sí. pero Yo no creo que todos sí. estamos en esa situación. A las mujeres maltratadas existe y hay algunas Pero situaciones muy puntuales, Muy puntuales. Y por lo tanto minoritarias. El resto de la población estamos en condiciones de trabajar y de abrirnos paso en la vida por nosotros mismos. Realmente lo que quieren convertir es a la totalidad de la población en dependientes. Exacto. Es que ¿sabes a qué me recuerda todo esto? Tengo una pregunta profunda para ti. Yo creo que tú representas un Es trabajo, ¿no? El placer del trabajo, el gusto de la realización del ser humano en el trabajo. ¿eh? Tú trabajas por placer, por puro... Bueno, trabajo para comer, pero sí me gusta mucho mi trabajo. Vale, entonces, claro, digamos que si el Estado provee, es una vuelta al estado original antes de morder la manzana. O sea, es la providencia, ¿no? O sea, menos mal que la serpiente tenía razón. Claro, pero el Estado puede proveer hasta cierto punto. No puede proveer aquí es todas todo, sus necesidades, porque como has dicho antes, las necesidades son infinitas, las necesidades autopercibidas. Sí. Es decir, necesito una vivienda, quiero una vivienda, vale, toma la vivienda. Quiero un vehículo, un automóvil, toma el automóvil. Quiero además una motocicleta, toma la Eso es el motocicleta. cielo, sí. Quiero además irme de vacaciones a las Canarias una semana, toma las vacaciones en las Canarias. Además de eso, quiero un teléfono móvil de última generación, porque lo necesito. Es decir, ¿hasta qué punto? ¿Dónde ponemos el límite de lo que es un derecho y no es un derecho? Claro, es que es muy difícil. En el siglo XX se pensó que había, los socialdemócratas pensaron que había dos derechos que, digamos, debía proveer el Estado, que era la sanidad y la educación.
por aquello de la sanidad puede llegar a ser realmente cara. Y la seguridad también. Y bueno, la seguridad por supuesto, es decir, que salgas a la calle y no te robe, y que aunque eso está más pensado para que no te tomes la justicia por tu mano, que como un servicio, para que si alguien te ha hecho algo, pues lo vayas luego a poner, ¿vale? Tus hermanos. Sí. Pero en el caso de la sanidad y la educación es para que todos tengan igualdad de oportunidades, entonces, bueno, que tengamos al menos, porque si no solo van a poder estudiar los ricos. Bien, ahí se quedó la cosa, hasta que empezaron a incorporar los famosos derechos de segunda generación. Exacto. No a la vivienda, no el tal, no el derecho a una vida sexual plena. Sí. ¿Y qué te va a facilitar el Estado? No lo sé. Sí, un aire puro, a un aire puro. El derecho a la contemplación del paisaje. Yo he leído derechos en el sector perroflauta, de lo más... Claro, aquí este derecho estaría... Sí, estaría vulnerando nuestro derecho a la contemplación del paisaje, porque lo que tenemos es un edificio bien alto, por cierto, al menos es bonito. Pero vamos, podemos inventarnos todos los derechos que queramos. Totalmente, pero yo creo que la sociedad, por desgracia, tiende hacia eso, Fernando. O sea, habrá realmente una renta universal y la inteligencia artificial va a quitar tantos trabajos. Una renta única. Se va. Bueno, esto... ¿Qué pavos todos? Es que Sam Altman, leí ayer, el creador de OpenAI, se han gastado una pasta, él y un socio, en ver cómo responde la gente durante un año si les regalas dinero. No tienes que trabajar, les daban 36.000 euros. Sí, pues nada, se han llevado, las noticias han sido malas. O sea, esa gente en el fondo no es proactiva luego. Claro. Es que si pues salimos por la mañana al trabajar porque necesitamos para comer. En parte. Digamos que eso de la renta básica dinamita la ética de trabajo, que es una ética importante. Los países y las comunidades humanas que mejor desempeño económico tienen son las que tienen una ética del trabajo más a prueba de bombas. Una de las cosas que hizo el socialismo real, es decir, el comunismo en Europa del Este, en la Unión Soviética, es cargarse la ética del trabajo. Esto los alemanes del Este lo cuentan. ¿Qué llamas ética del trabajo? ¿La meritocracia? La ética del trabajo es el gusto por el deber. Un poquito de la ética protestante. El sentido del deber, ¿no? Pero protestante. En fin, yo tengo una ética de trabajo a prueba de bombas y estoy en un país católico. Aquí ha habido siempre una idea del sentido del deber, de las cosas bien hechas y cerrar los acuerdos con un apretón de manos y no faltar a tu palabra. Es decir, aquí tenemos, en España, hemos tenido una ética de trabajo muy seria. Los trabajadores españoles, cuando emigraban, y lo han hecho a todas partes del mundo durante siglos, eran trabajadores y siguen siendo trabajadores muy bien vistos porque tienen una ética del trabajo muy seria, muy estricta. ¿Y en qué se diferenciaría, por ejemplo, de un inmigrante rumano que vivía en España a trabajar? Que también, en este caso... Los inmigrantes rumanos suelen ser grandes trabajadores. Por eso. Suelen tener una ética del trabajo muy seria, no hay más que ver la mayor parte. Has dicho que se permite la ética del trabajo. Yo lo que creo es que hay una está arraigando en la sociedad como la sensación de que el trabajo es una maldición. Bueno, ten en cuenta que esto viene de antiguo. Muy antiguo, viene de los propios de la Biblia. Trabajo en español. Ten en cuenta que cuando esto lo tomamos del latín, como la mayor parte de las palabras en nuestro idioma, pero no de una palabra, de la palabra con la que los romanos se referían a trabajo. Deberíamos llamarlo como en Italia, laboro. Como en Argentina, laburo. Laburo. Pero ha creado unos trabajos, ojo, en francés también, trevel, en portugués, traballo, que viene del tripalium, que era una máquina de tortura. Vaya. Claro, que tenías que palos, tripalium. Entonces ya empezamos mal, cuando la palabra que hemos designado era una máquina de tortura. Pues sí, que es una maldición. El trabajo es una tortura cuando es un trabajo esclavo, sin remunerar y forzoso, no duda. Mira, a ti te ponen que se iba a trabajar en una cantera, como aquello que hacían los nazis en Mauthausen, ¿no? A mover piedras contra tu voluntad y sin remuneración, y dices, esto es una tortura. Eso, los trabajos forzados son un tipo de tortura. Pero un trabajo que tú has elegido libremente, con el que te ganas la vida honradamente, conforme a tus propios conocimientos y lo bien que has formado tu capital humano, porque debería ser una tortura. Ojo, y si se torna en tortura, lo suyo es dejarlo.
Sí, y Cuando- cambiar, porque nadie te obliga a estar donde nadie te estás. obliga a estar donde estás. Sí, lo que pensaba el otro día es que para llegar aquí, pues tienes que pasar por muchos estadios, ¿no? O sea, la gente no se puede conformar, es que voy a ser camarero toda mi vida, ¿no? Para llegar a ser profesor de universidad, a lo mejor tienes que ser camarero un tiempo. Tú piensas una cosa, el tema de la renta básica, volviendo con este tema. Cuando dicen, queremos, ahora ya no se habla, o se habla apenas de esto, pero se habló mucho con la irrupción de Podemos hace 10 años. Era uno de sus reclamos estrella, lo de la renta básica. Pero no, porque esto solucionaría el problema del desempleo, solucionaría el problema de los más desfavorecidos, ahora ya sabéis que han cambiado el nombre, ahora los llaman vulnerables, van sacándose palabrejas nuevas, rebañando en el diccionario. Es un problema para esta gente, los vulnerables. Vale, fenomenal. Pero, a ver, si lo miras fríamente y de manera desapasionada, dices, ya tenemos una renta básica los ciudadanos españoles. El Estado te paga la sanidad. Sí. El Estado te paga la educación de tus hijos, incluso te pagó la tuya. Yo estudié en la universidad pública, el Estado me pagó mi carrera. Yo tuve que pagar unas tasas que no eran minúsculas. Sí, yo también. Esto, A mí me ha pagado incluso por estudiar. claro, también te puedes dar becas, así que renta básica tenemos. Lo único es No es una útil, renta sí. básica en especie. Sí, pasiva, un poco. ¿Por qué? Esto creo que lo propuso Rayo en su momento, hace ya unos años, que decía, bueno, vale, pues convirtamos lo que se gasta, lo que destina el Estado a cada español en estos servicios propios del bienestar, guarderías públicas, es que hay muchísimos, y que vaya en metálico. Claro, Todo. hombre. Mira, cada español nos gastamos en él 1.780 euros. Que si lo Mira, piensas así, pues os lo damos. los que eligen educación privada pagan por la educación 2 veces. Ya han pagado por la pública Igual que los y ahora que hacen pagan por la privada. sanidad privada. O universidad. Es lo mismo. Es decir, que como yo de promedio me gasto en ti 1.000 tanto o 2.000 o lo que sea, te lo voy a dar cada año, cada mes te los voy a dar en metálico. Y eso sí, tú contratas tu sanidad, tú contratas tu educación. Estaría muy bien que entrara en esa ecuación la variable cuánto ganas, ¿no? O sea, definir un poco también. O sea, que no es lo mismo cuánto contribuyes, o sea, cuánto te quitan, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Hay gente que paga mucho por los servicios públicos y otros que tienen los mismos servicios sin pagar prácticamente nada. Esto se llama... Esto es injusto. Esto tiene un nombre en economía. Esa Se es la llama... base de los servicios públicos, que los tenga todo el mundo, da igual cuánto Sí, contribuye. no, pero es injusto que unos contribuyan mucho más al sostenimiento de los servicios públicos que otros. No, es que yo lo concibo al revés. O sea, es injusto que unos, porque contribuyan más, tengan mejor sanidad. Esto es lo que dicen. No. Entonces, yo como- No es normal que si tú pagas 9 partes de un edificio tengas más derecho a ese edificio. En el caso de los servicios públicos, claro que es normal. ¿Cómo va a pasar antes en un sistema? No pasará antes, no, que digo. paga más impuestos que el que paga más. De alguna manera, el que paga más impuestos debería recibir más bondades por parte del Estado. Que no, que precisamente no debería, evidentemente, pagar más impuestos. O sea, la base de los servicios públicos es dar los servicios por igual a todos los ciudadanos. ¿Vale? Pero entiendes que es injusto en el fondo. Bueno, pues contratate la sanidad No, privada. ¿Tú qué dirías, Fernando? Que justo no lo veo. O sea, creo que los servicios públicos, precisamente, la base de ellos Y es que son injustos. sea, bueno, Y a está ver. bien, eso es su belleza también, ¿vale? Porque es para todo el mundo, El servicio público independientemente. es el mismo para todos. Es Exacto. decir, tú eres el hijo de Ana Patricia Botín, vas a la universidad pública y vas a tener los mismos profesores, O sea, las tienes mismas un cáncer, clases, sí, sí. que si eres el hijo de, no sé, Y eso es un orgullo, y estoy totalmente de Bueno, es que acuerdo. no Si una persona paga de impuestos al año 30.000 euros y otra persona no paga de impuestos al año 1.000 euros, ¿por qué? Pues por diversas circunstancias. Uno a lo mejor es muy trabajador y tiene 2 trabajos y gana mucho dinero y por eso paga al año 30.000 euros. Otro a lo mejor está estudiando o es un poco vago, tal, lo que sea, y paga 1.000 euros. ¿Vale? O sea, hay uno que paga 29 veces más que otro. Pero reciben los mismos servicios públicos. ¿Esto es justo? No es injusto. Totalmente justo, porque es la diferencia entre recibir un dinero público y contratar un servicio privado. Evidentemente, el hecho de que el servicio sea público indica que va a ser por igual para todos los ciudadanos, da igual tu poder adquisitivo. En cambio, cuando las diferencias vienen es cuando entras en el mercado privado. Evidentemente, la universidad privada no va a ser para igual para quien pague 30 veces más. Lo justo es lo que dice Rayo, que es lo que estaba diciendo antes. O sea, tú dime lo que te vas a gastar en cada español y me lo das a mí, ¿vale? Y yo ya viví lo que me lo gasto, porque a lo mejor yo no quiero Bueno, esto lo pagar. comentábamos, lo comentaba Mayo, recuerdo en aquella Yo no voy época. a decirlo también. Lo comentaba porque estaban muy pesados los de Podemos con la renta básica. Y luego se les olvidó lo que venía a decir Rayo,
es que ya teníamos una renta básica. Que cualquier país como el nuestro, digo, El welfare España, state, Italia. que era un welfare. Italia, Francia, Alemania, incluso Estados Unidos, tenemos una serie de servicios, Reino Unido, una serie de servicios que cuestan dinero, que se financian con impuestos y que repercuten en si unos hacen un uso más intensivo de esos servicios, pues los que van a la sanidad pública, los que utilizan la educación pública y otros no. Es decir, tú ves a la gente que dice, bueno, yo ya sé que pago un montón de impuestos, que esto va dirigido a sanidad, educación, etcétera, pero yo a mi hijo le llevo un colegio privado y yo cuando tengo algún problema de salud tengo un hospital o un seguro privado. Y esto, para que nos hagamos una idea de cuán desprendidos podemos llegar a ser. Sí, sí, Es decir, de pagarlo todo y además decir, bueno, y esto os lo regalo. Pues los regalos, claro, os los estoy regalando. Porque Que exista la educación. es un regalo de los ricos. La educación o la sanidad privada descarga mucho los servicios de titularidad estatal. También ya sabes que ahora están con el cuento de que hay que acabar con la sanidad privada, que hay que acabar con la educación privada. Bueno, pues todos esos niños y todos esos enfermos pasarán al seguro y lo sobrecargarán. Totalmente. Ten en cuenta que esa gente está pagando igual. Y no les estás diciendo, oye, que si vas tú a un seguro privado, no te vamos a hacer una rebaja de impuestos. Y están, digamos, en el mejor de los mundos, y aun con todo, como son tan ideológicos, quieren acabar con ellos. Es una cosa fascinante. Y los colegios concertados también, ¿no? Lo mismo, sí. ¿Cuánta gente va a colegio concertado? Es una necedad absoluta, porque tú que estás a favor de la educación estatal, ¿no? Sí. Bueno, pues entenderás que hay gente que no la quiere y prefiere irse por la educación privada. Pero, a pesar de ello, va a seguir pagando la misma cantidad de impuestos. Es decir, va a contribuir a que la educación estatal sea, no sé si de mejor calidad, pero desde luego que no tenga tanta gente y se pueda Claro, si tienes dedicar un más tiempo y más benefactor, recursos a cada niño. es un benefactor, ya ves por dónde pisa ese señor, y también ya entras en un debate todavía más profundo, ¿no? Que es, ¿vale lo mismo el voto de una persona que contribuye al sostenimiento del Estado que el de una persona que pasa de todo? Sí. Vale lo mismo, sí, la democracia de eso sí, pero eso es justo o no es justo, es que esto es un debate muy profundo. No, pero pues por supuesto que es justo que el voto de cualquier persona valga lo mismo que la Sí, de pero otra. es cuestionable. Es que es la base de la democracia. No, antes no era así. Esto es algo característico de la democracia. ¿Vale? Y la democracia tiene sus vicios. Nosotros siempre teníamos Dices- validez. Nosotros siempre teníamos históricamente. Y la diferencia era que vos teníais tus ojos. Exacto, sí, lo tenían más en la clase ecuestre, los nobles. No, la misma historia parlamentaria de Europa, de América. O votaban unos con cierta renta. Votos censitarios, que Eso. tenías que tener una Eso. cantidad de ingresos al Y año eso, porque si no, no puedes votar. para poder votar. Eso se acabó con las leyes de sufragio universal a finales del 19, principios del 20, porque si algo observamos a lo largo del parlamentarismo, en los siglos XIX y XX, es que el primer parlamentarismo, la participación es muy limitada. Es decir, solo vota gente por lo general mayor de 25 años, varones, exclusivamente varones, y que además tengan unos requerimientos de renta altísimos. Sí, sí, y esto, Primero, sí. primero empiezan a bajar los requerimientos de renta, ¿Mm? luego empiezan hasta el Luego- punto que al final, ya antes de que se aprobasen las leyes de sufragio universal, prácticamente todo el mundo podía votar, tenías que ser un pobre de pedido. Pero hombres. Bueno, pero siempre hombres, luego se incorporan las mujeres, luego bajan ya en el siglo XX, luego bajan las edades de votación hasta los 18, que es donde están en prácticamente todos los países, ahora incluso quieren llevarse a los Quieren 16. bajar, claro. Es decir, que se ha ido ampliando cada vez más el sufragio desde Sí, el origen. sí. Pero el planteamiento es un hombre, un voto. Claro. La cuestión era definir qué hombre. Claro, que hombre. O qué ser humano, o qué persona. Pero eso es justo, es decir, a fin de cuentas, tú cuando votas, lo que estás eligiendo es quién va a administrar los impuestos. Aquellos liberales de principios del 19 decían, bueno, como lo que se está votando es quién administra los impuestos, quién administra las contribuciones, el que no paga impuestos, Claro. es decir, No vota. ¿para qué va a votar? Pero sí estaban a favor de que votaran, por ejemplo, las mujeres, que sí pagaran. No, estaban a favor, costó muchísimo la lucha. Se tuvo que tirar uno de los caballos en un derby, tío, fue brutal, ¿verdad? El Que voto femenino fue de las Costó cosas mucho. que más costó. costó mucho. Empezaron a finales del 19 y no se consigue. Bueno, en España, que fue relativamente temprano, hasta el año 33. No, te lo decía porque oía a Escota precisamente decir, creo que en el siglo XIX que empezó el Partido Liberal a promover el voto femenino y que al final los otros dos partidos que había se lo acabaron cargando al liberal. Ten en cuenta que el movimiento feminista nace en buena medida con el sufragismo.
Es decir, Sí, muy con la idea de que las mujeres tienen derecho a votar. Claro, claro. Y había un debate que pues, nos queda muy lejos ya históricamente. Nos queda... Aquí en España, Sí, claro, aquí en sí. España tardó mucho la mujer en votar. Tampoco, comparte con otros países. En España se aprueba en el 31. Ah, bueno, no con la República, pero luego sí, La primera ley que concede voto a las mujeres es del 24. del 24, de la República. Tiene cuenta, por ejemplo, que en el Reino Unido se les ha dado el derecho al voto a las británicas en el año 18, es decir, poco tiempo después, 6 años después. El primer país hispano que lo hace es Uruguay, creo que también en el año 17 o 18, pero en España el primero es en el 24, pero era un voto restringido. Era, los hombres tenéis sufragio universal, pero las mujeres tenéis que ser cabeza de familia. Anda. Y ya en el año 31, es decir, 100 años más tarde, que es cuando ya después de la República... La República hace... O sea, que realmente era para no doblar el voto en todas las familias al dejar votar a la mujer, ¿no? No Supongo. había un problema, y es que la izquierda, por ejemplo, los principales enemigos del voto femenino en España no fue la derecha. La derecha, de hecho, lo apoyó. Por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque cada familia... Porque las mujeres estaban más influidas por los curas. Ah, por Y los de hecho hay un curas. debate magnífico en las Cortes en el año 31 entre Clara Campoamor y Kent, Victoria Kent, que una socialista, la otra liberal, y es la liberal la que está defendiendo el voto femenino, y la otra diciendo, pero es que no te das cuenta que van a votar van a votar lo que le digan los curas, muchas de ellas. Y efectivamente, en el año 33 ganó la derecha las elecciones, las primeras elecciones en las que participan de forma masiva las mujeres. Sí, eso te contaba él de Inglaterra también, cuando las mujeres consiguieron el voto, el partido que los había defendido pues, desapareció. Claro, claro. Es decir, que era Victoria Kent lo sabía conocía a las mujeres españolas de su época. Pero en su momento en España, pero no solo sucede en España, en otros países también era la izquierda la que se negaba. Que no parezca. Pero fíjense a Francia, nuestros vecinos no tienen derecho al voto femenino hasta el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial. La última guillotina, ¿cuándo es? Creo que es... no hace mucho, de Pachuca. Hace 40 años, así. Te lo buscaron. La pena de muerte en Francia se abole oficialmente en el año 81. ¡Uah! Y más tarde en España. Sí. O sea, que estamos ya Pero sabes, la guillotina... con la excepcionalidad ibérica, de que aquí, o española, de que aquí Las somos otras. la cosa más rara del mundo. No. La- Es historia comparada. La última persona guillotinada en Francia fue Hamida Jandoubi ¿En qué año? en el año 1977. Sí, poco antes de que... Cuando yo nací, fue el último Es guillotina. decir, cuando ya El en año que España, naciste. cuando ya en Ya había España, democracia. bueno, empezó en el 77, sí, la pena de muerte queda abolida en España oficialmente en el 78. Pero bueno, la guillotina, ten en cuenta una cosa, Sí, era... y es que cuando la crea Guillot. la crea en el año 1791. Cuando habla de él, sí, de los enemigos. La crea como un medio de ejecutar Sí, muy limpio. piadoso. Sí, piadoso totalmente, Piadoso. porque no hay tormento, Claro. no hay tortura. Es muy limpio. La rotería es cabeza, horrible, dependes claro. ahí de la fuerza del propio tío. No, en la decapitación tradicional, que era con un hacha. Bueno, a veces no. A veces Es no- un favor la casi, ¿no? guillotina La se guillotina. arrancaba, y a veces no cortaba de una. Bueno, claro. Eso, Era había falso, casos que había que pero darle era dos más- veces. Era más limpio que el hacha. Más limpio. Digamos que la horca. Entonces, aparte que nuestros antepasados tenían una imaginación Sí, inagotable horrible, para sí, torturar para y proporcionar tormento. Entonces, tú ves modos de ejecución, caray, colgar en una antena. A los piratas los ponían a la entrada de un puerto colgados en una antena, o los metían en una jaula, a que se pudriesen, que los ¿Verdad? comiesen los cuervos. Roterías, ¿eh? Entonces, cuando aparece, bueno, la rotonilla aparece también como un modo de aligerar el trámite. Claro. Ten en cuenta que es un torniquete que se hace por detrás, te apunta directo a la parte alta de la columna y en principio te mata rápido. Claro, los franceses mantienen la guillotina porque consideran que es una manera de ejecutar mucho más limpia que la horca o que el fusilamiento. Es después del siglo XX en Estados Unidos Sí, eléctrica. cuando se adopta la silla eléctrica porque consideran lo mismo. Es También, una que es manera de más matar a piadoso. alguien humana. Es decir, no le proporciona sufrimiento innecesario. O últimamente la última manera de ejecutar ha sido la... Eso es lo más piadoso. Claro, Eso es lo más limpio. Que si no niños, quieres. etcétera, que es una Y, eutanasia. Fernando, ¿cuándo decías que se acabó la pena de muerte aquí en España? En el 78, oficialmente quedó En el abolida por la- 78. Sí, no, los últimos muertos fueron unos etarras pillados por Franco en medio de Manzanares. Sí, las últimas ejecuciones fueron con Franco vivo todavía en el 75. Sí. Yo me acuerdo de, aparte de la peli del verdugo, de Landa, hay otra peli que es... No, de Alfredo Landa. La peli del verdugo de Alfredo Landa. Pero digo que hay otra peli que se llama
me parece Queridísimos Verdugos, que trata de los 3 últimos verdugos que hubo en España. Y salen ellos. Y toda la peli simplemente es una cena de ellos cenando, cuando ya se van a jubilar y todo. Son los 3 últimos verdugos que hay en España. Ese trabajo, ¿no? Y es una conversación y está muy guay la peli. O sea, es difícil de encontrar, pero es una peli española antigua. Era un trabajo duro, el de verdugo. Muy duro. Nadie lo quería hacer. Iban borrachos Los también. verdugos estaban señalados. Hay una anécdota muy interesante sobre el trabajo de verdugo en el siglo XVIII, es decir, los siglos antes de que se acabase con la pena de muerte. No sé si habéis oído hablar del motín de Esquilache. Sí, El motín de Esquilache es un motín que hubo en Madrid en el año 1766 porque el rey Carlos III, mejor dicho, su ministro, un tipo llamado Esquilache, que había traído de Italia, veneciano, según creo, pues había venido el ministro ilustrado y vio que los madrileños no iban bien vestidos. Iban con chambergos, sombreros de ala ancha, iban con capas. Entonces decía que eso era, bueno, pues poco serio y que además los delincuentes y los ladrones se embozaban detrás de la capa y de gorro y no se les veía. Y eso obligó a vestir a la francesa. Es decir, capas cortas y sombrero de 3 picos. Que se te pone joder. Concentrando para que obligara a todos los madrileños a vestirse así. Y tenía que hacerlo voluntariamente y en el caso de que no fuese voluntario puso a unos alguaciles por distintas plazas de la villa para que se cumpliesen a uno con chambergo y capa larga y llevarse con una tijera 2 cortes al sombrero, otro a la capa y circulando. Bueno, y en la plaza Antón Martín empezó la revuelta. Bueno, y se tuvo que marchar al juez, pensando que aquello, bueno, le iba a costar la cabeza. Bueno, cuando decide le costó la cabeza a Esquilache que lo devolvieron a Italia. El tema es que Carlos III quería acabar con los sombreros de ala ancha, le había con convencido sombreros Esquilache, sí. y con las capas largas, pero dijo, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal un militar. Sí. Y esto es un problema, porque la gente, todos los madrileños que son muy revoltosos, se pueden revolver Claro. y que tenga yo este problema. Entonces colocó a un aragonés muy listo, el conde de Aranda, para que hiciese lo mismo. Y el Aranda, a diferencia de Esquilache, dijo, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Una de las medidas fue que todos los nobles hiciesen acto de presencia siempre con sombrero de 3 picos y capitas cortas. Claro. Bueno, sabes que la gente quiere invitar a los ricos. Y aquella época... Y la otra fue obligar a todos los verdugos del reino a vestir con chambergo y capa larga. Ay, nadie que diga... Claro, así vestido como el verdugo. Bueno, en muy pocos años no quedaba un solo chambergo en Madrid, ni una sola capa larga. Qué bueno. Solo el tema de los verdugos, fijaos, era una profesión maldita, una profesión en la que nadie quería trabajar. Me suena que en esa época también es una que se mete a la lotería o algo así, que quiere subir impuestos, no sabe cómo, y dicen, mira, haz una lotería, que la gente va a pensar que yo en millones. Lo hace Carlos III, sí. Y que se si te das cuenta, ese juego de los pobres, la lotería. Bueno, O sea, no, la gente con estudio no juega. Sí. Bueno, juega menos. Y luego juegas por envidia en España también. Es el impuesto de los que no saben matemáticas. Exacto, la posibilidad de estadística que hay a 2 clics en internet. No, pero ten en cuenta que mucho son- más, por ejemplo, el Son, número de caballos. son muchos años de lotería, estamos hablando de 250 años, 2 siglos y medio de lotería en España, y ha terminado alcanzando un punto que se ha metido dentro de las tradiciones locales. A ver, yo no juego a la lotería en la vida. Yo tampoco. Sí. Jamás. No, yo no sé Pero ahora. entienden, por ejemplo, la que se arma con Navidad o con el niño, porque forma parte del ambiente de la... Y de la envidia española también, de que mucha gente juega para pues si le toca al otro. O sea, que yo no quiero que se me quede cara de tonto. En el trabajo todo el mundo juega. ¿Así es? Sí. O sea, Por yo- si toca, ya por no si tiene- le toca. Exacto. Mi chica en el trabajo todos los años compran números. Y bueno, no sé, es muy agudo la manera de decir, vamos a conseguir a que la población piense que yo millones y les estamos recaudando. Porque claro, la gente no sabe que del premio un tercio directamente Esto, para el universo de la lotería, aparte de ser una manera de recaudar, No sé cómo llegó aquí, pero es un magnífica, tema yo divertido. tampoco sé cómo llegó aquí, porque Con Esquilache. creo que el guión te lo estás pasando por ahí abajo. Sí, es lo que os iba a decir. Ahora cuando Pero bueno, terminemos Ahora este vemos, tema... ahora vemos. Y si te fijas, es una manera de que el Estado controle directamente el juego. En España ha habido épocas, bien, la verdad, Loterías en las del que el juego estaba primero el juego de azar. Y en España se vuelve la Constitución, una de las cosas que vuelve a hacer es legalizar el juego. Los casinos se habían cerrado, tenían mala fama, que eran donde los ricos pulían la fortuna familiar y donde los pobres perdían lo poco que tenían. Entonces, Ludópatas. se pensaba que lo mejor era cerrar el juego. Claro, ¿dónde puedes jugar? Al final, el hecho de jugar es como el de la droga, es algo Lo malo. mismo, no lo prohíbas. Entonces, Es ¿ves? peor, Ahora pruebas. Pobre puesto. La gente que hacía, bueno, pues había timbas ilegales y cosas Claro. así. Pero el Estado se aprovechaba, bueno, podéis seguir jugando. Sí. Es mi lotería.
Ya sé que no es lo mismo que la ruleta, pero Sí. bueno, se le asemeja un poco. Bueno, que es una de las empresas públicas más rentables del Estado, loterías y apuestas del Estado. Hice un estudio. Debe ser la única. El fenómeno español se estudia en otros países porque lo que pasa en este país con la lotería no es normal, ¿vale? Que el anuncio lo hace Amenábar o lo hace en tal, tienen toda la pasta del mundo. Porque esto no es igual en el resto de Europa. No, para nada. En Francia, por ejemplo, no existe una lotería como aquí, nacional, el gordo. ¿Y en Inglaterra? Claro. En Inglaterra son Sí muy hay. aficionados a apostar. En Inglaterra sí, pero no creo que en Alemania o en Italia sea como... El Claro, fenómeno el español... español, así, el gordo lo juegan en el extranjero. Hasta en el extranjero. Juegan el gordo español. Sí, Hostia. Sí, el gordo español es un fenómeno sociológico. les gusta el nombre eso del gordo, ¿no? Fernando, ¿crees que se acabará algún día la guerra de Israel con Gaza o de Rusia con Ucrania? ¿Cuándo van a durar? Porque ahora mismo están en un punto muerto las dos totalmente, ¿no? Bueno, la de Ucrania con Rusia se acabará bastante antes que la de... Sí, porque has roto todas las previsiones y tú también las propias tuyas, ¿no? Al principio A ver, pensaba que nos iban a aplazar. Lo de Gaza es la cuarta guerra de Gaza. Ya. Es la cuarta guerra en Gaza y la enésima guerra en Oriente Medio relacionada con Israel. No tiene nada que ver, desde luego. Vendrán muchas más, de eso estoy convencido, porque hay dos partes que no se reconocen a sí mismas y que no están dispuestas a llegar a un acuerdo de paz satisfactorio para ambas partes. Sí. ¿Por qué no están dispuestos? Porque incluso los palestinos, digamos, más moderados y los israelíes más moderados no prescinden, tienen una serie de líneas rojas que no están dispuestos a prescindir de ellas. Que esas líneas rojas pasan, en el caso de los israelíes, por los asentamientos y por Jerusalén. Y en el caso de los palestinos, estoy hablando de los más moderados, no de Hamasem, también pasan por los asentamientos, es decir, por vaciarlos, eliminarlos y por Jerusalén. Eso lo más moderado, porque los otros son los desaparecidos. La cosa va para muy larga. Claro. Y el tema de Ucrania, pues eso vamos a ver, se ha eternizado porque los ucranianos han resistido más de lo que se esperaba. Porque les han dado también buen material bélico, ¿no? Porque bueno, porque con buen material bélico no Creo- es una ¿crees que va a guerra depender? solo con buen material bélico. Que va a depender totalmente de lo que pase el próximo día en las elecciones norteamericanas. O sea, Totalmente no lo sé, pero entender si en gran parte, porque Trump ha anunciado ya que va a cortar los fondos. bueno, los fondos están aprobados, los 60.000 millones del paquete de febrero de este año no puede hacer nada, están aprobados ya. Lo que sí puedes evitar que tenga más. Que haya más futuro. Pero vamos, de todas maneras, lo que ha dicho Trump, ya veremos lo que hace, es que él va a provocar un acuerdo de paz. Es decir, que conoce bien a Putin y que tan pronto como llegue le va a pegar un telefonazo y le va a decir, oye, Vladimir, ya está bien, vamos a buscar un acuerdo. Lo hizo con Rocketman, ¿eh? Con el Corea no te habló, ¿te acuerdas? Podría ser, no lo sabemos. Sorprendente. El hecho es que de una manera u otra se tendrá que llegar a un acuerdo. Pero también en Oriente Medio, El que macho. ha puesto que ceder. Sí, pero es más fácil en Rusia y Ucrania. Por lo que digo, las líneas rojas no son tan rojas y no son tan gruesas como en el caso de Israel. Fernando, ahora acaba de entrar Corea del Norte, ¿no? La guerra de Kim Ucrania. Jong-un. No, se entraba mandándole mercenarios. Mandando soldados. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué interés ves? Bueno, es previsible, ten en cuenta que Corea del Norte es un país ultra mega sancionado desde hace mucho tiempo, realmente pobre, que sus élites, que son las que gobiernan ahí, las dueñas del país, necesitan divisa porque ellos quieren llevar una vida, en fin, lo más confortable posible y además tienen que mantener todo el sistema represivo y el ejército. Y eso cuesta dinero de verdad, vamos. Y ese dinero se lo puede facilitar. En fin, los norcoreanos han mandado trabajadores por toda Asia. En este caso, yo creo que el régimen, no es así. El régimen norcoreano utiliza a estos soldados como trabajadores emigrados para mercenarios. Sí. Es un ejército mercenario. Claro. Y el Estado norcoreano importa cosas. ¿Tiene importaciones? Tiene que comprar a otros tiene que estados. importar muchas cosas. De Rusia, sobre todo. Por eso... De China, tiene que importar. O sea, para nada es autosostenible. No puede suponer ningún estado es autosostenible, salvo una tribu de cazadores-recolectores que te encuentres en el desierto. Sí, Centinela del Norte. Sí, exacto. Sí, Y yo creo que ni esos ya son autosuficientes. Pero, ¿qué es lo que puede exportar Corea del Norte para conseguir? Mano de obra que exporta Cuba. Solo mano de obra, Y ¿no? por hoy mano de obra. Hombre, pero Cuba es mucho menos hermético al final, ¿no? Sí, pero la exporta con más facilidad.
Claro, La mano de obra, un país cuando lo único que tiene es la mano de obra de su propia gente, Sí, los vete. los exportas. Sí, los exportas. Ojo, y cobras por se puede exportar esa exportación la haga el Estado directamente, que Eso es lo que pasa en Cuba y se lleva parte del salario. o puedes hacerla de manera no centralizada y no estatalizada, que es lo que hacen los países del tercer mundo. ¿Qué hace Honduras? Honduras, los hondureños quieren una vida mejor y toman el rumbo de Estados Unidos, del norte, y llegan allí y envían remesas a sus familiares. Los países de eso que llaman el sur global viven en buena medida de las remesas. Y eso es lo que mantiene la migración funcionando. Una cosa, Fernando, como historiador, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo es posible que Estados Unidos las elecciones siempre estén tan al límite. O sea, ¿cómo está tan polarizado? O sea, realmente va a depender de los En los últimos 8 años. Bueno, me acuerdo de Al Gore y Bush. Yo me acuerdo que eso ya fue... Pues es que lo que pasa es que fueron pilladísimos en aquellas elecciones. Bueno. El país en el año 2000 no estaba polarizado. No. Es que no lo estaba en 2008. Ahora mismo dice que depende de un puñado de votos. Ahora mismo sí. De varios puñados de votos. ¿Vale? Como pasó... Ten en cuenta que Biden gana las elecciones porque consigue ganar en una serie de estados, los famosos key states, estos estados clave, ¿no? Sí. Por un puñado. Es decir, por unos pocos miles de votos en cada estado, consigue ganar, se queda con todos los votos electorales y eso le convierte en presidente. Pero es que en el año 2016 las elecciones, desde el punto de vista del voto popular, las pierde Trump, pero en cambio luego gobierna porque se hace con esos estados clave. Hace ruido. Vale. Pues, a ver, muchas veces han estado que se deciden por un puñado de votos. Vale, con Obama no, pero acuérdate lo que pasó la última vez entre Trump y Biden, o sea, que les impugnaban. Siempre van a acusar de posible pucherazo porque está tan al límite. Claro, pucharazos. Pucherazos. Que si de un país de 350 millones de personas, A ver, de 30.000 votos, es que no me lo puedo creer. El sistema electoral en Estados Unidos al presidente no se le elige directamente, se le elige de manera indirecta. Sí. Es como en España elegimos al primer ministro. Vale. Vale. Y los presidentes, primer ministro. El primer ministro, que será presidente del gobierno, pero es un primer ministro, aquí se le elige de manera indirecta. Nosotros elegimos unos diputados, y esos diputados en el Congreso, el día de la investidura, eligen al primer ministro. A su líder. En el Reino Unido, los británicos eligen a unos diputados, a unos MPs, que llegan un día, eligen en Westminster al primer ministro. Los sistemas, como ves, no siempre son directos. O sea, podemos decir, a Pedro Sánchez no le ha elegido nadie, no. Eligieron a quienes eligieron. Es indirecto. Pues con el presidente de Estados Unidos pasa lo mismo, lo único que no le elige el Congreso, no le elige la Cámara de Representantes o el Senado, le elige un colegio electoral creado al efecto. Sí. Es decir, cada estado tiene un número de grandes electores, un número de que van pues desde más de 50 que tiene California a 3 que tienen los estados pequeños. Sí, sí. La clave está en tener muchos. Cuando tú ganas un estado, te quedas con todos los grandes electores. ¿Vale? Todos los del Estado, no No, se no, reparten, del estado, claro. no se reparten de manera proporcional. Te quedas con todos los electores. Es black Si ganas California, te quedas con más de 50 votos. Si ganas Nueva York, pues te quedas con más de 30. Si ganas Florida, lo mismo, Texas. El tema es que los grandes estados, los más poblados y los que tienen más votos electorales, están muy bien repartidos ya. Caso de California con los demócratas, o caso de Nueva York con los demócratas, caso de Texas o Florida con los republicanos. Y hay una serie de estados que son de tamaño medio. No son tan grandes como California o Nueva York, pero tampoco tan pequeños como puede ser Iowa o Oklahoma o Idaho. Son pequeñitos. Por lo tanto, tienen pocos votos electorales que están en tamaño medio. Estos están en torno a lo que se llama ahí como Midwest, el medio oeste, y los grandes lagos. Es decir, son el famoso Ohio, la famosa Pensilvania, Pensilvania ya está pegada al Atlántico, Michigan, en fin, una serie de estados que Illinois, que están en esa zona y que dependiendo de las elecciones vayan de un sitio, de un partido a otro. Por eso se llama también swing states, es decir, Y son los que estados que se balancean. los que inclinan la balanza. Y son los que inclinan la balanza porque si tú consigues hacerte con Pensilvania, te haces creo que son 18 a 19 votos electorales de un golpe. Claro. Dicho Pensilvania en estos momentos es clave. Claro. En el pasado lo fue Ohio. Sí. ¿Vale? La clave está en hacerte con uno de estos. Son los que diferencian cuando vas muy pillado en
el voto popular, pues al final es quedarte con Pensilvania o no. Sí, O sí, quedarte eso va a con depender. Illinois o no. ¿Qué pasada? ¿Cuál es tu vaticinio? Bueno, a ver, cuando dicen es que no es una verdadera democracia, insisto, aquí al Poder Ejecutivo lo elegimos de manera indirecta, a través del Congreso de los Diputados. Recordemos que Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque consiguió reunir los votos adecuados en la Cámara Baja, que los hay desde los de su partido, los de Sumar, hasta Carles Puigdemont, Sí, a sí. través de sus... No fue la lista más votada. No, claro. O sea, es la primera vez que sucede, ¿no? Es la primera vez que sucede a escala nacional, pero claro, también tenemos una historia electoral, nuestro sistema actual, que es el del 78, muy cortita, son 40 años, mientras que en Estados Unidos se pueden ir 2 siglos y pico hacia atrás. Sí, sí, pero en Estados Unidos es tan diferente, ¿no? No puede pasar esto que ha hecho Sánchez de aliarse con los perdedores, porque claro, solo hay 2 partidos, aunque se presentan más. No es que es un sistema diferente, Sí, pero exacto. cuando dicen es que no es verdadera democracia porque tienen esta elección del Ejecutivo indirecta, insisto, cualquier régimen parlamentario, democracia parlamentaria, la elección del Ejecutivo es indirecta, también, no es directa. Claro, claro. Bueno, en Inglaterra es diferente, ¿no? O sea, hay gente del partido que puede estar Y en... con Inglaterra es diferente por un lado y partido por otro. Inglaterra como, bueno, Inglaterra, el Reino Unido como España es una monarquía parlamentaria, Sí. ¿vale? El jefe del Estado es un monarca. Pero eligen directamente a sus concejales. Ellos lo que tienen que eligen un parlamento, pero la elección de ese parlamento es distinta. Vale. Aquí es proporcional, con circunscripciones muy grandes, y allí es uninominal mayoritaria. Es decir, tú solo puedes votar A una persona. a una, bueno, puedes votar a uno, nada más puedes votar a uno, pero que solo puede salir uno de cada circunscripción. Vale. Es decir, Si lo votas a un partido o votas a la persona. no, que es el partido. Vale. Y ese partido es el propio. Entonces es muy parecido. ¿Vale? Es decir, si esto, pongamos por caso que aquí tuviéramos un sistema uninominal mayoritario. Sí. ¿Vale? Y Madrid fuera una circunscripción del que solo puede salir un escaño. Bueno, ¿quién ha ganado? ¿El del Partido Popular o el del PSOE? Bueno, pues el del Partido Popular, ya está, se lo lleva todo. Ya. El del sistema británico, que es como el representación. estadounidense, Sí, muy parecido, claro. pues el ganador se lo lleva todo. Tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, y es que deja buena parte del voto sin representar. Totalmente mi partidista. De esto se quejan mucho en el Reino Unido. Te dicen, claro, nos quejáis vosotros, pero nosotros, por ejemplo, en muchas circunscripciones, muchas constituencies que se llaman allí, pues resulta que nuestro diputado en Westminster está con un 30% de los votos. El 70% de la circunscripción no le votó. Que votó a los laboristas, o votó a los liberaldemócratas, o votó a los verdes. ¿Con qué legitimidad luego vas a ejercer ahí el... Claro, es un sistema más construido para que haya 2 grandes partidos, Sí, que en el vale. Reino Unido los hubo, hasta que empezaron a poco a erosionarse, y hoy ya, claro, los Tories y los laboristas pues no son ni sombra Ya. de lo que fueron Pero en el durante pasado. mucho tiempo era igual que Estados Unidos. Muy o sea, parecido. Bueno, Estados Unidos llegó a haber Partido Comunista también. O sea, se Pero- presenta más A ver, gente. partidos hay muchos más, pero realmente partidos con posibilidad de colocar un presidente en la Casa Blanca, demócratas y republicanos. Los partidos también están más ¿Desde siempre, Fernando? Desde siempre. Sí, bueno, los republicanos son de hace poco. No siempre ha existido los mismos nombres, pero bueno, para que nos hagamos una idea, no, de hace poco, hace más de un siglo, digamos, un partido que está más o menos a la derecha, más conservador, más proclive a dar poder a los Estados Federados, y un partido que está algo más a la izquierda, si queremos llamarlo así, algo más progresista, ante nuevo, si queremos llamarlo así, que es más centralizador. Esos son el Partido Republicano, dicho a grandísimos rasgos, y el Partido Demócrata. ¿Cuál es tu pronóstico? No tengo pronóstico, Idea, ¿eh? yo no tengo una bola de cristal, Ya, me gustaría. Lo dices, sí, sí. Me gustaría porque me habría hecho ya multimillonario, sería propietario de este edificio. Lo que está claro No es sé. que nos va a cambiar la vida, sea Trump o sea Kamala. O sea, nos va a afectar. Todo lo que pasa ahí en Estados Unidos Nos va a afectar, claro, Pero pero es la mucho, primera muy potencia. rápido, sí. Nos va a afectar. Por eso seguimos las elecciones de Estados Unidos y no seguimos las elecciones de Lituania. A lo mejor vemos la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Eso Podría sería suceder, podría suceder. un punto muy fuerte. Podríamos Podríamos después en la historia de la humanidad. O sea, que el país más poderoso ponga ahí a una mujer. Oye, a lo mejor el feminismo puede decir hemos ganado una batalla muy grande. Jorge, que sea una mujer o un hombre es lo de menos. Bueno, no, Es decir, lo que al final, no, en serio. A mí ese tipo de cosas de... No, pero que no sea por cuotas. No, que no vaya, que si llega es porque ha llegado por sus propios Como ha medios y sucedido. porque es buena, Exacto. pero no por el hecho de ser mujer. Es Totalmente. decir, de por fin... Pero Bueno, demuestran a las mujeres no lo lo de, de un techo lo de de- cristal. lo de- lo de Hillary Clinton, que poco menos estaba pidiendo hace 8 años que había que votarla por ser mujer. No. Si pide el voto es porque eres la mejor candidata.
no porque eres mujer. Es como si llega Donald Trump y dice, a mí me tenéis que votar porque tengo un tupé estupendo. Sí. No, no. te votamos es porque consideramos O Kamala, porque soy mujer y negra. No. Bueno, ella no es propiamente negra. No es negra, es mixed race que llaman allí, ¿no? Porque su madre era india y su padre era negro. Claro, es que esto de los cajones, al final los cajones, ¿qué eres? Lo mismo pasó con Obama. Obama, en todo caso, hubiera sido mulato, porque su madre era blanca, ¿no? Y tu padre tenía no. Él es hawaiano. Él nació en Hawái, de madre blanca y padre de Kenia. Bueno, existe al final esto de meter esos cajones de blanco, negro, tal, por colores. ¿Kamala es hija de indio? Y es hija de India. India y... El padre es, creo que es caribeño. Toma ya. O sea, que es no es sangre americana. ¿Cómo que no? Caribeño, pero no te refieres de South Florida, por ejemplo. No, caribeño de las islas de Caribe. Caribe. Tendría que mirarlo. Norteamericano. Pero vamos, no es... Sí, pero eso no pasa nada. Bueno, es un logro. La Constitución exige que hayas nacido tú en Estados Unidos, porque si no, Trump tampoco podría. No olvides que su padre era alemán y su madre escocesa. Sí, pero si no has nacido... En Estados Unidos, a fin de cuentas, es un... De hecho, Trump, el apellido familiar es Trump. Pero se lo cambiaron, porque claro, sonaba demasiado alemán. Y a la Segunda Guerra Mundial aquello cantaba. Pero su apellido es Trump, que ya suena bastante más alemán. Y su madre era escocesa. De hecho, él, siendo empresario, antes de meterse en política, iba mucho a Escocia. Llegó a hacer unos campos de golf allí. Qué bueno. Y el que se mete tanto con los europeos es europeo por partida doble. Sí, no, él se le nota muchísimo. Oye, vamos a ir terminando, pero por una última cosa. Sí, porque nos espera un cocidito. Un cocidito maravilloso, que es que además se ha convertido en un ritual. Hay un tema aquí en España que... Cada vez que viene, sí, yo quería hablar, antes de Rejón, y que podemos mencionarlo, que te referirás a eso, yo quería comentar con Fernando, que le escucho por ahí, decir algo parecido, ¿qué hace falta para que caiga este gobierno? Para ti. O sea, ¿qué te tiene que pasar? Pierde la mayoría. No, pero Sánchez, ¿crees que es absolutamente incapaz de emitir? O sea, no, totalmente. Sí. Es decir, Sánchez solo se irá si pierde la mayoría en las Cortes. Es decir, si hay una mayoría contraria que le saca de ahí. A estas alturas ya no te quepa la menor duda, porque cantidad de escándalos y problemas y amenazas tiene suficientes como para irse varias veces. Si no se ha ido es porque todavía tiene una mayoría pillada. Porque realmente puede seguir atornillado ahí. Sí, está gobernando sin presupuestos, apenas puede pasar leyes. Su hermano, pero no hay una mayoría contraria que le pueda sacar. Tendría que él solo espera salir por una moción de censura y que sabe que no se va a producir. Es que es alucinante. Es un caso insólito. Una persona que sabe que le pueden llover todo. Y más ahora, bueno, es un tipo que tenía mucha adicción al poder ya desde antes, pero ahora con más razón, porque con el lío que tiene su mujer, el que tiene Ábalos, su amigo o su ex amigo, y el que tiene su hermano, que está diputado, se estaba un juez diciéndole, venga, Pedro, salga ya de la Moncloa. No te puedes sacar de la Moncloa, ¿no? Hombre, si acaban los casos de corrupción, pero es que ya es a él le salpica, pero no está metido, él no está imputado. Está imputada a su mujer. Sí. Pero vamos, con la que tiene es mejor defenderse. Sí, desde dentro. Desde dentro que desde fuera. Claro. Es decir, que al final las penas con pan son menos, ¿no? Sí, no, y ponerle a tu mujer a un abogado del Estado que te la represente. No, y dispones de la cadena SER, de Televisión Española, de la Fiscalía. Bueno, es que licencia. Al fiscal general. Licencia, ¿viste el otro día Begoña en la India? O sea, ¿qué pinta Begoña en la India? Sí, claro, pero si tuviera una función o algo. ¿Cuánto nos ha costado el viaje de Begoña? Bueno, esa mujer tiene... Creo que eso lo pagaron los indios. Sí. Toda la macarrada esa creo que la pagaron los indios, con unas velas, unos elefantes, unas... Pero bueno, no, hicieron una horterada, mucho cuidado. Y bueno, ayer mandaron investigar al fiscal general, registrar, ¿verdad? Sí, ya registró la Guardia Civil. Sí. Eso sí que es inédito. Es inédito, es que la Guardia Civil esté entrando en el despacho del fiscal general del Estado de la Castellana. Es perpéntico, tío. Sí. Pero de nuevo, es que estamos hablando de algo que conocemos solo una parte. A partir de ahí podemos inventarnos cosas. Pero es que yo no soy partidario de inventarme nada. Yo hablo sobre lo que conozco. Nada más. Es decir,
sobre lo que tengo constatado. Especular podemos especular muchísimo, Sí. y ciertas especulaciones pueden estar bien Suárez situadas. decía, yo no declino el verbo creer, hijo, y yo solo hablo sobre hechos. Lo que sé, claro, lo que sé. Es decir, otra cosa que me gustaba mucho de tu padre era lo de los adjetivos. No adjetivos, coño. Que no, sí. No adjetivos. Decía, quítate del medio y la realidad aparecerá. Claro. Más que cuando sea estrictamente necesario. Pues con esto lo mismo. Esto es una cosa propia del historiador. Es decir, que puedes hacer análisis con lo que tienes documentado, pero no con lo que no tienes Otro documentado. de los grandes aciertos, y conecto con la pregunta de Jorge, pues ¿qué es lo que te distingue a ti? Es cierto que es que eres un poco apolítico, te consideras liberal, pero no se puede decir ni que sea ni izquierda ni de derecha. Bueno, soy liberal y eso me coloca automáticamente en la derecha. conservador. Sí, Ya está. No te Vamos, veo una de persona forma de directa no soy conservador, te lo garantizo. No. No vivo tampoco en un lugar especialmente No. conservador, más bien todo lo contrario. No viste Soy- como un Cayetano, ni soy de educación conservadora, ni nada de eso, pero bueno, ya sabes que en estas simplezas y de cómo se manejan las categorías... facha, eres facha. Ya está, pues tienes que ser liberal. Liberal en sentido estricto, hasta incluso en mis convicciones personales. Soy tan liberal tanto de ideas como de talante. me dijiste una vez que eres menos tolerante. Ahora eres más tolerante que antes. O sea, menos beligerante. Soy menos beligerante, tolerante siempre sí. Ha dicho que era más reflexivo antes también. Sí. Hablaba de la manifestación. Es que cuando eres joven te puede más en la pasión. Lo que es que con la edad, claro, todas esas cosas van amainando. Eso no pasa, eso no pasa. Ay, y si no te pasa mal asunto. Vale, si no eres comunista de joven, eres No, un no, cabrón. no, no, digo respecto a Ahí maduras. es decir, que ese tema que te maduras. Y te entonces, aplántate. total, ya has visto las cosas muchas veces. Sí. Si te Ya, parece, ya. no va a ningún No te lado. sorprende. Fernando, yo quería preguntarte si, en relación con el tema este que estábamos hablando de Pedro Sánchez, si crees que también existe una parte de culpa por parte de la derecha o de la oposición a lo que sería Pedro Sánchez de que no se esté haciendo lo suficientemente bien o no el candidato no esté yendo a lo que debe para que hayamos llegado a esta situación. La oposición lo tiene muy complicado. Realmente complicado. Porque ten en cuenta, primero está dividida. No tienes un partido grande, como el PP de la época de Rajoy, que decía, bueno, lo que sea será cuando yo llegue y somos muchos diputados. No, la derecha hoy tiene dos partidos, uno grande y otro de tamaño mediano, que es Vox. Eso por un lado. Luego, no hay una oposición con una voz única. Son dos, como mínimo dos voces. La de Santiago Abascal y la de Núñez Feijóo. Luego, les han... Y esto lo comentaba el otro día en una La Contra que hice en Córdoba. Una de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez y su entorno es retirar casi la naturaleza de ciudadanía a la oposición y a los opositores. Es decir, les ha sacado del juego político. No se pacta nada con ellos, no se acuerda nada con ellos, se les ha demonizado. De hecho, se están demonizando a todo el que no les lleva todo el que les lleva la contraria. Y viene lo del fango, lo de los bulos, lo de la fachosfera, etc. No se les reconoce como actor político. Claro, cuando tú tienes un gobierno que ni siquiera te reconoce como actor político válido, cuando eres pura ultraderecha, eres el mal personificado, en fin, lo tienes complicado. Es decir, comentaba en aquel vídeo que Núñez Feijóo no esperaba una cosa así. Ojo, no porque me lo haya dicho él, esto sí que es una especulación mía, pero por su manera de actuar y la cantidad de tumbos que ha estado dando a lo largo del último año. Que no sabe muy bien qué es lo que hacer. No esperaba encontrarse Yo creo con que un la escenario como sociedad este. la sociedad española tampoco, ¿eh? Un tío que Ojo, pierde ojo. elecciones y gobierna. Un tío que es corrupto todo su entorno a él y se queda. O sea, Pero realmente tú es que está fíjate. utilizando unas armas que no Claro, conocía. tú fíjate, ahí Vox lo tiene más fácil. Porque Vox, como sabe que ellos no van a gobernar, en todo caso llegarán al gobierno a la mano del PP, pero no van a gobernar, es decir, Santiago Abascal no va a ser presidente del gobierno, eso lo tiene claro, tienen más libertad. Tiene menos Le dicen, libertad. bueno, yo puedo ir a una enmienda a la totalidad. Y es todo mal. Pero claro, el PP espera heredar. Espera venir después. Tiene que modular sus palabras. Tiene que tratar de atraer a lo que consideran que hay una parte del PSOE desencantada y les tiene que hacer ojitos para que se acerquen a ellos. Yo te pregunto directamente, ¿te parece suficiente Feijóo o el candidato adecuado para poder echar a Sánchez de la oposición? Es que no lo sabemos. Piensa que a José María Aznar nadie daba un duro por él y se convirtió y ganó las elecciones por la mínima en el 96 y 4 años más tarde estaba con una mayoría absoluta. Es decir, lo que a mí me parece casi trascendente, a título personal. Es decir, si no es Feijóo, ¿quién es? Pues dicen Díaz Ayuso.
¿Ya es Ayuso estás convencido que va en Madrid? ¿Le va bien? No, es que ¿Le van a votar en otras Sánchez partes? haría lo mismo si estuviera Ayuso. Ayuso no tiene superpoderes para desatornillarle del sillón. Sí, de la ¿no? poltrona. De hecho, Es que sería- él está atornillado legalmente. Y Se nadie- encontraría ante el mismo problema. El mismo problema de no podemos sacarlo. No te dan la carta de oposición, es decir, no te consideran un actor político legítimo. Y en cuanto a la falta de representación liberal que existe ahora mismo en la política española, ¿qué es lo que opinas? Porque, bueno, teníamos una parte de Vox que se ha ido desmantelando cada vez más, los partidos que han salido intentando proclamarse un poco liberales como Ciudadanos y los anteriores, al final hemos visto cómo han acabado. Entonces te pregunto, ¿crees que no tiene cabida más que en Madrid, con Aguirre y Ayuso y tal, el liberalismo de la política española? A la vista está que no. No es así, a la vista, vamos. Esto no es una opinión, es un constato, un hecho. Sin embargo, luego hay muchos comunicadores, como eres tú, incluso otros que políticamente no están tan alineados contigo, pero que sí que pueden ser considerados liberales, que tienen muchísima fuerza a nivel mediático. Porque luego eso no se traduce en votos. Igual porque esos comunicadores no se quieren meter en política. Bueno, Claro. tú no quieres, pero hay algunos que se quieren. ¿Quién? Mira a Gisbert, por ejemplo. Ha estado años diciendo que no se quería meter y ahora sí se va. ¿Crees que Rubén Gisbert es liberal? Sí. En fin, que Dios te conserve la vista. Porque tú no venías que es liberal. El entendimiento te lo tiene nublado. No, en absoluto. ¿Qué le considerarías tú? No lo sé, pero liberal no, desde luego. Liberal no. Él es revijalista. Liberal me parece Daniel Lacalle, me parece Juan Ramón Rayo, me parece Bastos, me parece Rodríguez Brown, me parece María Blanco, me parece Hasta Federico. Es que Federico Jiménez Santos. me estás hablando de una cosa y no todo realmente es económico. Hay muchas facetas. No, cuando te estoy hablando de personas que reúnen los elementos básicos de lo que sería la doctrina liberal, tanto política como económica. Evidentemente no son iguales cada uno de ellos porque son liberales y que se les puede catalogar dentro de liberales. Los agitadores en las redes no suelen ser liberales, y menos cuando defienden a tiranos como Vladimir Putin. Yo lo que creo es que Para quien entenderlo que lo entienda. Fernando, y te lo habrá Yo preguntado. te entiendo perfectamente. Sí. Ojalá lo que necesitamos es que Milei triunfe. Que triunfe y está triunfando. Si Milei triunfa, habrá una semilla, ¿vale? Y habrá un cambio de paradigma en el mundo. Y se adelgazarán los gobiernos y se adelgazarán los estados y volverá la bonanza económica. Aligera ese activismo, porque no merece la pena. Es No absurdo. va a haber un Milei. No, aligera el activismo. No, Ya yo está. creo que sí que hay que adelgazar Yo el soy Estado. optimista, Fíjate, sí lo creo firmemente, además lo hizo defiendo. desaparecer la agencia tributaria. Pero yo soy firme defensor de que el Estado adelgace y de que se quede reducido a la mínima expresión para lo que sirve. Y ya está. Es lo que está haciendo Milei. Pero de ahí a que yo me deje la vida, la piel y tal, no, a ver, el activismo, lo único que alimenta es a esta gentuza. Es decir, a los que se dedican a la política. No, olvídate. pero Me Milei limito es un a- outsider. Y tampoco soy un ideólogo de nada. Milei lo ha dicho, yo no soy político, soy economista, he venido aquí a hacer una cosa, que es romper la inflación. Y para eso, y hacer el Estado que no tenga déficit, y lo está consiguiendo. Y yo creo que si su ejemplo prospera, habrá más Milei. Bueno, vamos a ver si le sale bien. Lo tiene complicado porque Argentina es un país que estaba en la UDI, pero vamos. ¿Cómo estás ahí? Pues muy bien, De momento va poco a poco. muy bien, no ha conseguido Todavía es bajar la pronto, inflación mucho todavía antes. es pronto Yo para creo que es un poco- hacer un balance más o menos completo. Es que no lleva ni un año. Va a hacerlo ahora. Su Y primer año depende de mucho gobierno. de a quién preguntes y a qué fuente acudas. Claro. A consultar. El hecho de que Argentina no tiene déficit no es una opinión. Y que Argentina ha bajado en riesgo país, eso tampoco es una opinión. Y Sí, que no hay- tiene inflación tampoco es una opinión. Son tres cosas. Hay algunos indicadores que se invitan al optimismo. Lo que pasa es que está pasando fatal, eso sí. A mí me gustaría, antes de hablar de algunos de los temas de actualidad, que me contaras a la audiencia qué te pasó en Guatemala. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó un Villanueva a Guatemala y salió otro? ¿No? A ver, Salió el mismo. Salió el mismo. no. A ver, venías de... Yo, como lo conozco, no voy a ser indiscreto ni mucho menos,
pero sé que trabajas en economía, ibas de traje, cualquier persona puede ver vídeos de Villanueva que es casi irreconocible. Bueno, iba de traje porque trabajaba en la Gaceta, sí, pero en la sección de economía. eres una persona muy diferente. Pero el periodismo económico hay que hacerse bien vestido porque necesitas ir a De juntas de acuerdo. periodistas, necesitas entrevistar a empresarios, a banqueros, necesitas hacer cosas en la bolsa, Sí, y eso- los periodistas eso es gráficos siempre van más elegantes. Trabajabas para otro, por cuenta ajena, para empezar. Y cuando volviste a Guatemala decidiste trabajar por ti mismo. Bueno, trabajaba, y bueno, cuando volví de Guatemala seguí trabajando por cuenta ajena durante un tiempo. ¿Sí? Estuve con José Antonio Avellán, del que aprendí muchísimo y al que estoy agradecidísimo por todo lo que aprendí de radio con él, porque es un monstruo de la naturaleza. Y te vino todo muy este bien. tema. Y hacía con él, estaba con él en la jungla. Y estuve allí pues durante buena parte, en los principios de la Contralógica, yo estaba mucho en la Contralógica Lo preparando compaginaba. por la noche en casa. Y durante el día pues iba, bueno, el día, la mañana tempranísimo, iba a Radio 4G, que era la radio que tenía entonces José Antonio, y bueno, yo aprendí con él mucho. Ya había estado antes con él, antes de irme a Guatemala, porque la Gaceta, que era donde yo estaba, había cerrado la edición de papel Sí. en las navidades de 2013 y decidieron cerrar De economía, ¿no? sí, claro, un grupo de economía, pero yo estaba concretamente en la Gaceta y hacía la sección de economía, vamos, para que te hagas una idea, y cerró todo. Se quedó una versión muy pequeñita, minúscula, y el resto un ERE, y yo me apunté a ese ERE. Estabas ahí en la castellana, ¿no? En ese Estábamos edificio. primero en Castellano, luego nos fuimos a Modesto La Fuente, allá a la Chamberí, Vale. y nada, pues se nos supo muchísimo. Una diáspora, de repente se cierra el Sí, bueno, claro, periódico. mucha gente, ahí, ¿Y qué coño hago, no? claro, ¿qué coño haces con tu ¿Qué vida? edad tienes ahí, Fernando? Tenía 40 años. 40 años. 40 años, claro. Y dices, me cago en la puta, me acabas de cerrar y ¿Qué hago yo? ¿y qué hago yo ahora que no lo tengo muy claro? Pues en Guate lo que sí hice fue una cosa que me vino bien porque en Guatemala hay un problema con la seguridad en la calle. ¿Sabes? Seguridad ciudadana, Sí, se sí. llamaba antiguamente. Es decir, que aquí nos quejamos, ¿no? Que Bueno. se ha robado. Pero Guatemala es otro planeta. Es decir, a partir de cierta hora se ocurre salir por la calle, a la calle, a partir de las 6 que anochece. Todo el mundo en coche. Olvídate, en coche, los coches llevan cristales tintados, todos los coches del país, para que no vean lo que hay dentro. Y claro, había que pasar mucho tiempo en casa. Yo estaba en la universidad durante el día, pero me iba antes de que anocheciese a mi casa y me metía en casa. Habías conseguido unas clases en la uni. Sí, daba clases en la uni. Entonces, y la vida de profesor es una vida muy relajada, muy tranquila, por lo menos lo era allí. Y empecé, bueno, ¿qué tenías? Pues tenías la televisión, tenías Netflix. Yo empecé a ¿Ya tener tenías Netflix? allí. Toma. Porque era la primera vez que tuve Netflix fue allí. En Era, Guatemala. sí, era el Netflix latino, me veía las películas, ya sabes, con el doblaje este latino. Sí, sí. Y tenía internet, claro. Y empecé a escuchar algunos podcasts estadounidenses. Vale, el famoso este del... Empecé a escuchar uno de un Venga. tipo que se llamaba Mark Levin. Vale. Porque ¿En me inglés? en inglés, sí, porque me lo recomendaron. Y bueno, le cogí el gusto a Mark Levin. ¿Sobre qué Recuerda- temas hablaba de mí? política estadounidense. Todavía estaba gobernando Obama en aquella época. Y un día iban buscando y digo, bueno, el Mark Levin este me gusta mucho y cómo lo hace. ¿Dónde hará este programa? Yo todavía estaba pensando que escuchaba radio. Claro. ¿Vale? Y este estaba en una emisora allí, yo sé que estaba en Filadelfia y ya nada más. Y fui a su página web. Entonces veo su página web, todo perfecto, y veo que salen unas fotos de él trabajando. Y se tiene montado el estudio en casa. Aquello fue como que Una revelación. todas las neuronas, son fuegos artificiales en mi cerebro. Y dije, o sea que este tipo está en Filadelfia, más a gusto que un San Luis. Yo aquí en Guatemala escuchándome, esperando a que sea... ¿Yo por qué no hago esto? Claro, tengo que aprender cosas, porque yo de imagen sí sé, pero claro, de audio no tanto. Tengo que aprender cosas. Y dije, bueno, lo dejé ahí aparcado. Continué escuchando más podcasts, vi que había algunos en España, que ya habían empezado. Pero Eso estaban era- pañales, estaban era plan- pañales, estamos hablando de 2015. Y a la vuelta, en 2016, en enero, ese mismo año, dije, ahora lo voy a poner en marcha, aprovechando que el trabajo en la radio con José Antonio me deja tiempo libre por las tardes, porque yo salía a trabajar, bueno, a las 4. A las 4 de la como mañana, Federico casi. Qué duro eso. pues yo a la 1 de la tarde ya estaba en casa. 4 Y llegaba, comía y tal, y un día dije, bueno, voy a bajar aquí a la calle Princesa, que hay una tienda llamada Madrid Diffy, había. Ya no está porque Madrid Diffy lo concentró todo en un almacén tipo Amazon en las afueras de Madrid. Me acerqué, miré un poquito en internet, que por cómo podía empezar, y me compré una grabadora, una Zoom H1, que me costó exactamente 98 euros. ¡Hala! Tal cual. Una grabadora de estas Sí, antiguas. no, antigua, no, moderna. Vale, pero sin cinta ni nada. Se sigue digital, no se sigue vendiendo esa grabadora. Tengo una versión más modernizada, pero igual, con 2 micrófonos X y tal.
y me puse delante. Recuerdo que la primera grabación que hice... ¿Cómo de observar tú solo ese momento que se va a crear la contracrónica, se producen los astros y te pones delante del micro y... Jorge, yo no sabía lo que estaba creando. Claro. Yo simplemente, como a José Antonio le preparaba todas las mañanas un briefing, Boletín. un boletín informativo que de temas y los comentaba, dije, bueno, me queda material, porque yo he preparado muchísimo. Yo en el programa solo he podido comentar 2 temas. Bueno, Y al principio era eso, era ¿qué me ha sobrado de esta mañana? Que tenía apuntado en la libreta. ¿Qué me ha sobrado? Pues me ha sobrado esto, que vaya al archivo de la Contra, en iVoox concretamente, y vea los primeros programas, verá que trato varios temas. No se empezó a llamar la Contracrónica hasta 2 meses después, porque al principio era el podcast de FDV, que son mis iniciales. No le puse un nombre. ¿Por qué dije la Contracrónica? Hombre, FDV, la verdad que yo creo que mejoraste con la contracrónica. FDV es un poco crítico. Necesitaba un nombre y no sabía qué llamarle. Ya. Entonces, en la Gaceta yo había escrito en mi última época una columna que se llamaba La Contracrónica. No era mía, era la tercera de la Gaceta de los negocios, se llamaba La Contracrónica. Total, como en el último año hubo una espantada general, les faltaban columnistas. Y dijeron, ¿quieres hacerlo 3 veces por semana? Quiero. Y dije, vale, bueno. Gracias. O sea, quedé con esa columna. Y dije, ¿cómo se llamaba esta columna que yo escribía hasta hace un par de años? La Contracrónica. A tomar por culo. La Contracrónica. Y con eso se quedó. Y así se llamó, ya empecé a darle formato, una introducción, le metí una sintonía propia, que es la de Johann Sebastian Bach, el tercer movimiento, el tercer concierto de Brandeburgo de Bach, le di la idea esa de presentar un poquito el tema, dejar correr la música y luego un monólogo, luego incorporé la contrarréplica. Y a Pizarro. ¿Cómo fue a Pizarro? ¿Cómo fue a Pizarro? ¿Quién es Pizarro? Pizarro existe. ¿Quién es? Pizarro existe, es un médico de Madrid, un tipo muy interesante, muy, bueno, se le escucha todos los días. Sí, no, ya. Es una gran persona. Y Pizarro... ¿La capacidad de síntesis? Pizarro, que no se llama Pizarro, vale. Todos los días ponía un comentario en iVoox. Muy bien, un billetito que se llama el periodismo, muy apurado. Y ya nada, porque escribí y dije, oye, ¿quieres? ¿No pones una nota de voz y lo pones todos los días? Qué bueno. Y esto hace ya 8 años. Y desde entonces Pizarro está todos los días. No falla. Y es que está maravilloso. Sí, no. Y lo que hace es que toma el tema mío del día anterior, al que yo he dedicado 25 minutos, media hora, y te lo resume en un minuto. Sí. Es un maestro de resumen. Entonces así es como hace Pizarro. Luego empecé a crear contras de libros, la contraportada, de películas, en contraplanos. Es casi infinito el contrasello. Ese mismo verano creé la contrahistoria, porque se conmemoraba la pregunta. ¿Cuándo dejaste de emprizar lo que te sobraba de Avellán y decidiste ya elegir tú los otros? A partir del segundo mes. Ya empecé a crear un programa nuevo. Con Avellán ya dijiste, oye, me voy. No, con Avellán estuve hasta el verano. Vale, y ya le dijiste, me voy. Bueno, salí de la radio porque ya veía que la Contra ya no me ocupaba un rato por la tarde. Y que ya tenía me ocupaba posibilidades. por la tarde y más tenía Iba posibilidades. creciendo, vale. Entonces, con un amigo, antiguo compañero mío de la Gaceta, Gonzalo Altozano, nos montamos una serie de historias. Sí. Que, bueno, pues para poder comer, claro. Sí. Que es una revista, que es un tal, haciendo entrevistas, hacíamos con Madrid. Y yo, entre tanto, iba haciendo crecer la Contracrónica. Vale, Fue una carrera de fondo. Sí. Una carrera de fondo que, bueno, me ha traído hasta el lugar actual. Pasada, ¿no? Ya. Y he mantenido los principios. La Contracrónica es un espacio independiente, es radio. Yo no he tenido la tentación de ponerle cámaras en estudios y nada por el estilo. Tengo cámaras en el estudio, pero para hacer otro tipo de formatos como la Contra Directo. Pero no me interesa la Contracrónica, es radio. Es completamente independiente. Trata de temas esencialmente internacionales y económicos, aunque si hay un lío muy bueno en España también lo llevo, pero por lo general son internacionales y económicos. No se entrevista a políticos, nunca bajo ningún concepto, no ha entrado un solo político. Para poder llegar a la Contracrónica, si eres político tienes que dejarlo. Como Begoña. Begoña Villacís es un ejemplo. A mí ya me lo ha dicho en alguna ocasión. Si hubiera sido todavía concejala, ¿me hubieras entrevistado? No. Si me hubiera tomado contigo un café, encantado, pero no. Y empezaste a llevar gente, eso fue algo nuevo también, ¿no? Porque al principio eras tú solo. Al principio era yo solo, durante años fui yo solo. Entonces, con la pandemia, me encontré con un problema. Y era que, bueno, empecé ya con aumento del escucha. escucha. La pandemia era Fue patata. cuidado. Toma ya. O sea, Pero tú la- los que salió beneficiado. Bueno, a mí ya tenía montado el chiringuito. Sí, pero bastaba que pasara esto. Yo, la Contra cumplió 4 años durante Vale. la pandemia, ¿vale? Nos acababa de cumplir 4 años. Es decir, ya era un espacio que Estaba tenía maduro. 4 años Sí. en sus espaldas. Sí. La cosa es que durante la pandemia se puso de moda, ya sabéis, lo de las videoconferencias y tal. Dije, bueno, ¿y si digo cosas por teléfono?
claro, tuve que investigar cómo conseguir juntar el teléfono con la mesa de mezclas. Entonces, vi que tampoco era tan difícil, que comprando un accesorio lo pedí por Amazon, bueno, y así hice mis primeros programas con invitados, conectando el teléfono a mi antigua mesa de mezclas. Ahora lo tengo ya mucho mejor montado, porque hasta en la nueva casa pues me coloqué en el estudio. No los llevabas, micros. claro, era siempre remoto. Siempre estaba en remoto. Otra cosa que empecé a hacer fue, me compré un par de micros de viaje con una mesita pequeñita, muy barata, y esa es la que utilizo para, las tengo en una maleta especial, bueno, Sí, he yo traído lo he visto, sí. una Keynote donde Alex, Sí, que monto un programa en cualquier sitio. sí. Y aquí mismo podría haberlo hecho completamente itinerante. Me la llevé a Orense, a Sí, Madrid, llevas 2 cascos. y Sí. estuve allí haciendo un programa con Sergio, otro programa con Miguel, de esto hace un par de años, va con sus cascos, todo muy bien puesto. Yo soy una persona muy organizada, soy muy metódico. Vamos, no es casual que sea hijo de ingeniero. Hijo y hermano de ingeniero. Toma, ya. Esto lo Tú hago sales de letras, pero es un poco la nota disonante en una familia de ciencias. en una familia de ingenieros, claro. Entonces, tengo ciertas formas de ingeniería, otra manera de pensar. eres pragmático muy también. pragmático. Metódico, Tengo un método que es Ordenado, las cosas muy ordenados. meticuloso, maniático, ¿sabes No, qué? maniático no. No, maniático, meticuloso. Maniático no soy meticuloso. meticuloso. Soy muy flexible. Si esto no puede ser por aquí, voy por ahí. ¿Que no tienes supersticiones? No. Eso, eres fundamentalmente ateo. Siempre lo has dicho, no lo ha reconocido. No, Pero siempre lo ha reconocido. ¿sabes Creo lo que que es una pasa? A mí no sapiencia. me bautizaron. Mis padres eran más bien de izquierdas, y entonces pues no me bautizaron. Mis padres, de hecho, no bautizaron a ninguno de sus hijos, ellos se casaron por lo civil, estamos hablando. Qué progre, tío, qué progre eso, muy Claro, bueno. me bautizaron y me dieron educación religiosa. Claro. Mi madre, además, muy militante. Se casaron por lo civil en qué año, pero nada más cuando se pensó. 69. Ahí podías en el 69. Podías. Con Franco podías casarte por lo civil, Podías. Y Pero el podías divorcio no bautizar- estaba. el divorcio todavía no. Ah, vale. Pero podías no bautizar a tu hijo, no pasaba nada. Bueno. Por lo menos en Madrid, se decía, al menos en ciertas familias y ciertos No ambientes. te hacían el vacío, en plan, tú no se familizabas Nada. nada. De niño muerto, nada. España siempre ha sido un país mucho más abierto de lo que se piensa. La cuestión es que como yo no tuve formación religiosa, pues claro, fui a misa. En mi casa, ojo, nunca me metieron mierda contra la iglesia. Era simplemente, hijo, nosotros no creemos en eso. Yo la primera vez que pregunté si Dios existía, se lo pregunté a mi padre, y mi padre me dijo, seguramente no. No quiero mojarme, pero... Bueno, qué bueno. Y fuera, no me metieron en tratado, tampoco lo tengo dentro. Es como lo del patriotismo, eso te lo tienes que te tiene que venir de la familia. Claro, en mi casa tampoco había eso. Sí. Entonces, no lo mamé. Pero no me metieron tampoco mierda contra España, ni contra la patria, ni nada de eso. Eso me hizo bastante, digamos, distante a las grandes pasiones, ¿no? Claro. ¿Y la contracrónica, cómo la ves? Has llegado a una zona de confort, en el fondo. Yo O sea, quería has llegado a preguntarte calma. respecto a la contra. A ver, O sea, sí, la contracrónica está hecha ahora. ¿Qué pasará con la ¿Dónde la ves dentro de 10 años? es un programa consolidado. Exactamente. Claro, ya se encontrará una fórmula, una radiofórmula. Su formato, pues mientras su formato. Yo no, la contracrónica la hago yo, pero quien decide cómo será es la audiencia. Es decir, si yo veo, la contracrónica ha tenido modificaciones continuamente. ¿Vale? Si yo veo que tengo que modificar cosas porque a la audiencia le gustan, las incorporo. Es otro gran acierto, yo creo, tuyo, que te distingue del resto, es el haber dado voz y haberlo hecho muy bien a tus oyentes, ¿no? O sea, que incluso te ayudan a hacer el programa, o sea, de alguna manera. De hecho, cuando tengo que buscar invitados, primero lo busco entre la audiencia. Siempre. Y de hecho, muchos contraescuchas han terminado protagonizando otra crónica, Sí, sin saber de algo, vamos, eso es muy común. Y también tengo suerte, es decir, tengo una audiencia de muy alto nivel y yo soy consciente de ello. Todos Sí, tienen lo su- veo los comentarios, lo veo las notas de voz que me mandan, me siento privilegiado. Son cosmopolitas también, ¿no? O sea, Claro, tu programa con el georgiano, el español que está en Georgia, me pareció súper interesante, claro. También. Bueno, Francisco es un informático español que se fue a vivir a Georgia, a la ciudad de Batumi, que está en la costa del Mar Negro. Francisco es un contraescucha de estos, pero Sí. que manda sus notas de voz, que tal, en plan, tipo, tiene un canal de YouTube, por cierto, que es un periodista, que está muy bien, hace sus vídeos. Y con Francisco, que le interesan pues de las cosas más variadas, por ejemplo, la inteligencia artificial me interesa mucho, hice un programa con él. Y claro, ¿cuántos conoces No lo ya digo, que no vivan, sabía. que vivan en Georgia? Claro. Españoles o hispanohablantes, que además
tengan esa curiosidad que tiene Francisco. Bueno, nos salió el programa, ¿no? Hemos hecho 2 días, hicimos otro. Que te caes más ignoto, tienes que constatar que te escucha. Digo, Y de todas partes, no, pero en todas partes, en España con notas de voz, en los lugares más remotos. claro, en la Tácida o algo así. Cosas así, españoles que hay, o hispanos que hay por todas partes. Camboya. Estamos hablando de una comunidad de hablantes muy numerosa, caray. Es un 500 millones de personas. Buah, 500 millones de personas Que hablan en español. español. ¿Y a cuántos de esos 500 millones, cuántos oyentes tienes más o menos ya de promedio? Porque siempre ganas consecutivamente el premio de iVoox por ser el programa más escuchado. No me gustan los oyentes. Ya, pero en números de cuánta gente estaríamos hablando, la órbita. ¿Y cuánta gente cuántas se está llegando al mes? Al mes, bueno, cuánta, yo te digo, te puedo decir el número exacto, si tú quieres te digo lo que llegué el mes pasado. Sí, pero en iVoox, ¿no? Está en iVoox y YouTube, porque el programa se da por 2 canales. ¿Cuánta gente? Yo hago aproximadamente la contracrónica de 2 millones de descargas al mes. Más o menos que ese programa de la contracrónica, luego la contrahistoria va aparte. Vale. Y Fernando, yo quería preguntarte, por un lado, si crees que eres de los pocos comunicadores independientes que no dependen de patrocinios de distintos lados políticos y demás que quedan. Y por otro, ¿qué es lo que piensas que distingue a la contracrónica para haber llegado a donde estás? Porque en lo que nos has contado está bien, pero hay muchísima oferta y está claro que tu programa se distingue entre los demás. Entonces, ¿qué es lo que crees que le distingue? Pues no lo sé muy bien, si te soy sincero, habría que preguntárselo más a los oyentes que a mí. Quizá precisamente el hecho de ser independiente. Eso que sí, pero también hay gente que es muy independiente, no lo sé, no le ha funcionado tan bien. El amor a la Digo que- cultura, tu devoción. ¿Se De nota? hecho, yo creo que hay son muchos elementos. Uno de ellos es que llegué de los primeros, de su cuenta, ¿vale? Pero tuve ya una ventaja. Lo Ser viste en Guatemala. ser pionero cuenta. Claro. Otra cosa, y esto ya es más muy grande, es que soy muy trabajador, yo no me doy por vencido. Yo durante el primer año y medio del programa de la Contracrónica no di €1. Trabajé gratis, literalmente todos los días del La año. toda comunidad. Yo trabajo sábados y domingos, festivos, agosto, navidades, Semana Santa. Pues ser tan laborioso y tan trabajador y tan constante tiene su premio. Y estar ahí, luego le dedico mucho tiempo. A ver, Claro, porque como- primero te lo escribes. O sea, me siento a las 9 de la mañana. Bueno, me siento en la cama. Vamos a pensar en un día de Villanueva, ¿vale? Ayer, por ejemplo. Ayer, porque tú podríamos prever, eres una persona tan metódica. Un día de Villanueva empieza más o menos, te levantas a las Yo 8 levanto entre 8 y 9 todos los días. Muy bien. Un día que estoy muy cansado me levanto a las 9:30. Te Un día levantas. que voy con prisa me levanto a las 8, a las 7:30. Pero vamos, entre 8 y 9, en torno a las 9 de la mañana. Fernando Díaz Villanueva se acaba de levantar en Madrid a las 9 de la mañana. Me levanto, Sí. me voy a mi cafetera, me preparo un café. ¿De Arábica? Sí, de Arábica, por supuesto. El primer café de la mañana lo hago en Nespresso, Sí. porque es más rápido. Vale, Así que yo Vale. meto una cápsula, hago así, me pongo el cafecito solo, siempre solo, me voy a la cama, Sin dejo azúcar. el café en la mesilla, lo dejo ahí, me abro el plátano y debato por Café con plátano. con café y un plátano. Y una botella de medio litro de agua. Es lo que desayuno yo toda la Toma tarde. ya. Y abro el portátil y me pongo con los temas. Tengo varios en la cabeza. ¿Estás en pijama todavía? Estoy en pijama, sí. Y me pongo a mirar. Y digo, vale, ya te voy a quedar con este. Con el café, el plátano y el Me voy a quedar portátil. con este, calculo tal, me voy a quedar con este. Y en ese momento me pongo a escribir una introducción. Toma ya, sin pijama y todavía sin haberte lavado la cara. Sin haberme lavado la cara. ¡Qué me bestia! pongo a escribir una introducción. Me pongo el portátil encima de las piernas, bueno, tengo una mesita que me compré, que la coloco encima, si la quiero poner y si no me lo pongo encima de las piernas y me escribo la introducción, que tiene 600 palabras. Toma ya. ¿Vale? Me hago la introducción y ya tengo enfocado el programa. En ese momento ya me levanto, ya tengo tal, me termino el café, me pongo el plátano, me doy una ducha, me voy para el estudio, me siento, enciendo el ordenador grande, donde tengo ya una pantalla grande, un portátil, el texto, Sí, lo que no he compartido, entonces lo veo desde los dos ordenadores y abro y lo dejo anotado. Y en este lado abro una pantalla del navegador. Me pongo a elaborar, voy a apuntar notas y así a construir un relato. Exacto. Las tomas a mano. Las notas. Debajo del texto que sí. Voy tomando las notas que yo necesito Vale, tomar escribiendo, y me quiero hacer preguntas. Antes las preguntas me las contestaba generalmente buscándolas en Google, a ver, qué sé yo, el programa de hoy que era sobre las elecciones estadounidenses y
parte en las encuestas y tal, pues ayer, por ejemplo, me harté a mirar encuestas, no paraba de mirar encuestas. También me fui a la hemeroteca a mirar cómo había sido la campaña y hacer un pequeño resumen, qué había dicho, cuáles habían sido los elementos principales, dónde había sido el cierre, empecé con el cierre. Tienes que Son las 11 de la mañana ahora. No, Ya, es la hora de comer. Ya es la hora de comer. Sí, Vale. sí. Eso siempre y cuando, pues claro, tengas una mañana muy pesada, que te llame por teléfono, que tal, vale, que tengas otras cosas que hacer. Pero yo en torno a las 4 de la tarde ya se puede decir que la redacción ha terminado. Vale. Y 3, 4 de la tarde. Yo como encima de la mesa, Y ya no son saca 600 cada palabras. 5 minutos. Ya no son 600 palabras. Eso es mucho más porque son notas y notas y notas y Vale, notas. vale. A veces metográficos, me los bajo, me los pongo ahí. Pero no están hilvanados, oye, eso lo vas a hacer en directo. Eso lo hago en directo, sí, claro. Todo eso lo coso en directo. Y luego me voy al móvil de la contra y bajo mis llamadas de los oyentes, bajo 3. Me las selecciono, las clasifico y me quedo con 3. Y veo a ver qué comentan. Y tengo que darles una respuesta. Y Claro. me apunto las notas de lo que quiero responder. También. Una vez está todo hecho, a eso de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, pues enciendo la mesa de sonido, me pongo el micrófono y digo aquello de soy Fernando de y yo termino de montar, termino de grabar, que sería hora exacta, pero lo corto, más allá de unos chasquidos para Media hora y luego los para los siguientes. bloques, Pizarra. conecto la mesa al ordenador y sí, claro, por supuesto está descargado, todo está ya, y a partir de ahí lo edito. Hago la postproducción. Pero produces, pero lo haces en tirón, acabas de decir. Sí, lo hago todo de tirón, pero es que eso no... Eso Son varias partes. Eso es lo que te Claro, hago, son son música. unos audios, Sí, sí. unos audios en bruto. Y eso tengo que postproducirlo. Entonces me lo llevo a un programa que tengo de postproducción. Que es y Premiere. no utilizo Premiere. After Effects. Tampoco After Effects, no, eso no es de audio. Más bueno. El Premiere es para vídeo, además. Bueno, utilizo uno que se llama Wavelab Cast o el Logic Pro. Independiente. Vale. Y ahí lo Entonces, Coge los audios. llevo los audios, bueno, le abro 2 ventanas, tengo aquí la música y aquí tengo los audios. Y en este lado de la pantalla las llamadas. La música no sabes todavía cuál vas a poner. Depende un poco de tu estado de ánimo del día. Abro tal, el proyecto, y eso me lleva aproximadamente media hora, 3/4 de hora, dependiendo de lo largo que sea el programa, con tu historia me lleva más tiempo. Lo dejo listo, lo empaqueto y hay que distribuir. Hemos hecho preproducción, producción, Postproducción y distribución. Distribución y difusión. El proceso completo. Pasan por estas manitas. Vale. Y entonces la distribución es distribuirlo. Ponerlo en Subirlo todos a los iVoox, canales. subirlo a iVoox y subirlo a YouTube. Y haces Dejarlo- sus estradillas. Claro, para YouTube necesitas abrir otro programa. En mi caso es el Final Cut. Y necesito, pues, ingestar, que se dice así en el lenguaje de los videógrafos. Ingestar, sí. Es decir, importar los contenidos, que en este caso sería una portadilla y sería el audio propiamente dicho. Y le doy salida, lo renderizo, pam, lo subo a YouTube, lo subo a iVoox, lo dejo todo tal y luego pongo la entrada en mi página web. Ese es el proceso completo. Bien. Es decir, una Son las jornada de 10 de la noche trabajo ya. Son las son la hora de cenar, entre 8, 8 y media. Si el día se ha dado malo, pues termino más tarde, porque el programa era complicado o lo que sea, y si el día ha sido bueno, pues igual te termino a las 6 todo. Si ha sido rápido. Claro. ¿Y no te pasa algún día que tienes que empezar por la tarde? Sí, A veces vas de culo, arrastrando un retraso. y sube más tarde, porque el programa tiene que estar a las 12:30. 12:30. Me ha pasado de todo, es un programa diario. Y he preparado otras crónicas en remoto, en todas partes. Claro, y aparte, ¿cómo tienes tiempo para meter las otras que haces? Porque luego los vídeos que grabas es mientras... O sea, te vas al retiro con la bici Claro, a veces y ya lo tienes que la hago- comida en la cabeza. Sí, a Y veces ya lo- la has dejado metido en casa. Lo que hago es que si voy bien ese día de otra, es decir, que la cosa ha ido buena, que no he tenido tropiezos, ni llamadas, ni otras cosas que hacer, lo que hago es que pienso en hacerme uno a la contra, que son esos que hago por los parques. Claro. Entonces, eso lo que hago es que me leo un tema, ¿vale? No me lo aprendo de memoria, pero me lo leo con mucha atención. Sí, los has mirado por la mañana. Que yo estudié historia y tengo facilidad para memorizar cosas, ¿vale? Para Pero memorizar que cosas, diario esto. para memorizar cosas que no interesan mucho. Porque Sí. luego se me olvidan los cumpleaños, la gente especial y cosas así. Detalles. Las fiestas. La Memoria selectiva, vamos. Memoria Memoria selectiva. Esas sí que esas me acuerdo. Bueno, lo que hago es que me voy al retiro, bajo la bici, claro, A despejar. la tengo puesta y nada, pues nada, despejada, de paseo. Pero cambias de tema, claro, porque has estado por la mañana, estás con la conota y ahora te vas a hacer una contra en directo que cambias de Sí, tema. lo que me gusta hacer, sobre todo si tengo tiempo, que procuro tenerlo, es a mediodía, a eso de eso de las 3 de la tarde, por ahí darme un paseo. Entonces hay un Que te a Madrid, me doy un paseíto, me acerco a la Puerta del Sol o tal, o voy a Cascorro, lo que sea, y me doy un paseíto, me da un poco el aire, además aprovecho, como hago, pues no sé, compro
Yo vivo en una casa muy pequeña. Y te siempre te grabas. grande, Y está- te grabas. No, cuando voy a la compra. No, a la compra no, pero cuando te das el paseo, muchos días te pides un ratito. Si voy con alguien, muchas veces aprovecho porque Claro. voy a hacer la compra y me hago una compra. Eso. Pero la cuestión es estar trabajando siempre. Y ese mismo día luego llego por la noche y me hago una compra en directo. Y me preparo los temas mientras ceno. Buah, porque la compra en directo a que no empieza. A las Por 10. la noche, por la 10:30. Me voy y 10. Buah. Tiene una hora fija. Y ahí y tiene una duración estipulada. Una hora. Hora y media más o menos. Pues ¿Qué igual. pasada, Fernando? Y luego antes el directo tiene su post, porque hay que tomar, se hace en Twitch y tiene que tomar los vídeos, los clips y subirlos a un canal de YouTube. Ya, vale, como hacer un TVH en eso, ¿no? Sí, por eso te decía, sí, pero TVH tiene un tipo que se lo hace. Claro, él está todo el día en directo. En la otra lo hago yo. Toma 24 horas de directo. La otra lo hago todo yo. Sí, pasa. tú no estás con nuestro tiempo en Twitch, pero en TVH, claro. Tú solo estás en Yo voy a lo que voy. Yo voy hora y media, hora y cuarto, preparo unas noticias, tengo muy claro a lo que es. Una de las cosas en el. Llevo toda la vida haciendo comunicación, ya sea escrita, ya sea en vídeo, por audio. Son prácticamente 25 años, es la mitad de mi vida llevo haciendo esto. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando alguien se pone a ver un contenido tuyo, tienes que dar previsibilidad. Es decir, tienes que decir que de qué vas a, tienes que saber antes de que se lo digas, de qué vas a hablar, en qué tono, cuánto tiempo. Sí, todas estas cosas es fundamental. El formato, en una palabra. Saber qué es lo que va a haber. Son esas 600 palabras iniciales. No, esa es la introducción del programa para que la Ya gente, dices bastante. para que la gente se enganche o no se enganche. Es decir, es una carta de presentación. Esto es de lo que voy a hablar. En 3 minutos y medio. Pues me sorprende cómo hilvanas luego las ideas. O sea, porque al principio tienes redactadas 600 palabras, pero luego vas a hablar 20 minutos sobre unas notas que has tomado, nada más, ¿no? Si te tiras a la piscina, A lo mejor son 3 páginas de notas, ¿no? 3 páginas y te tiras a la piscina. No, que tiro no. Le pongo un libro, tengo las notas delante y voy hablando. Esto no Pero no sabes lo que vas a decir, ¿no? Siento papeles. Cuando me siento a hablar, lo tengo en la cabeza. Claro. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos al primer podcast de, que no has dicho el nombre, Contra el Miedo. De la emboscadura. Y vamos a llamarlo Contra el Miedo. Contra el miedo, porque tenemos aquí la persona que su programa le puso la contracrónica y hemos pensado que nos vamos a apropiar de parte de Villanueva, que fue el impulsor de este programa, y contra el miedo. Contra el miedo, nos parece bien. Gracias, emboscados, por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega. Espero que os guste la persona que traemos. Yo ya lo sé, pero os dejo con la chica, ¿vale? Hasta luego. Chao. Gracias.